Yo soy Cynthia Sanborn, vicerrectora de investigación de la Universidad del Pacífico y miembro del Grupo Sofía. Y estamos muy contentos de tener ustedes con nosotros en este primer panel, esta primera apertura del seminario Las Mujeres y el Conocimiento, Investigación, Políticas y Debate. Yo voy a mencionar brevemente qué cosa es Grupo Sofía, un poco sobre la historia, las actividades, lo que hacemos. Y luego otro miembro del grupo, María Ballarín, va a explicar cómo va a ser este seminario hoy y mañana los siguientes días. El Grupo Sofía es una organización voluntaria, de voluntarias, fundado en 2014 por investigadores del Instituto de Estudios Peruanos, del SUB de la Universidad del Pacífico, de CICEPA, de la Universidad Católica y del Grupo de Análisis para el Desarrollo GRADE. ¿Por qué fundamos este grupo? Porque nos cansamos de quejarnos después de los hechos, de que había un evento 2 días y no había mujeres, o había un reportaje sobre un tema importante y no habían entrevistado a ninguna mujer, y siempre nos encontramos como unas quejonas después de los hechos, y queríamos avanzar a algo más proactivo, más constructivo. Y también queríamos saber si es cierto que realmente no hay mujeres expertas en ciertos temas, para ver qué pasa en sus carreras y dónde están. Pero nos motivó la falta de presencia y la falta de visibilidad de las mujeres extraordinarias que tenemos en nuestro país, expertos en la diversidad de temas, en particular en nuestro ámbito, que son las ciencias sociales y afines, ¿no? Queríamos trabajar dentro de nuestras propias instituciones, las 4, porque todos tenemos brechas todavía por cerrar hacia adentro, y como mencioné, también trabajar en medios y otros espacios para que las mujeres que realmente saben de muchos temas estén presentes. Grupo Sofía hoy se define de esta manera: una red de mujeres profesionales cuya misión es promover la igualdad de oportunidades para mujeres investigadoras de ciencias sociales en el Perú, en ámbitos como la formación académica, la progresión de la carrera profesional y la producción de conocimiento, así como para espacios de debate y formulación de políticas públicas. Muchos se preguntan ¿por qué solamente ciencias sociales? ¿Por qué no las ciencias duras? ¿Por qué no las humanidades? Nos encantaría unir a todas, pero creemos que nuestra capacidad como voluntarios y como personas que trabajamos en muchas otras cosas se limita primero a nuestros campos como investigadores en ciencias sociales. Lo que sí estamos haciendo, queremos hacer más, es establecer vínculos con otras asociaciones profesionales que están viendo los mismos temas en su ámbito, porque juntos sí hacemos más fuerza, ¿no? ¿Por qué es necesario Sofía? No sé si es necesario repasar esto en este salón, pero es importante decirlo. Hay una diversidad de obstáculos para mujeres en diversas etapas de la carrera académica y la carrera en ciencias sociales. Las mujeres nos encontramos mayormente, con excepciones, estancadas en posiciones más bajas de la escala académica y muy pocas en cargos académicos o de liderazgo. Rectores, vicerrectores, decanos, jefes de departamento, personas que toman decisiones en las universidades o que dirigen los centros de investigación, siguen siendo muy pocas mujeres. Hay barreras explícitas, hay formas de discriminación abierta, como también muchas formas sutiles que generan un rezago o un atraso de las mujeres en diferentes etapas de su carrera que queremos hacer visible y queremos corregir y enfrentar. ¿Qué hacemos? Tenemos 3 líneas de actividad. No nació el grupo así, no íbamos a hacer un grupo de investigación, pero tuvimos la buena fortuna de tener investigadoras que quieren investigar también sobre estos temas específicamente. Entonces, como vamos a ver en este evento, nos dedicamos a generar y difundir conocimiento sobre las brechas y las desigualdades y oportunidades que hay para mujeres en nuestro mundo académico. También sensibilizar y crear conciencia respecto a las problemáticas de género en nuestro ámbito, visibilizar el aporte que realizan las mujeres en las ciencias sociales, contribuir al diseño de mecanismos para promover mayor equidad en nuestros diversos espacios y promover mayor participación de mujeres en espacios de debate y formulación de políticas públicas. ¿Qué hemos hecho? Creo que hay que ir en el sentido reloj, cronológicamente. Empezamos, la primera acción de ese grupo, el primer objetivo era hacer un directorio, ¿no? Para que la próxima vez nos dicen que no hay mujeres que saben de X, podemos decir sí hay mujeres que saben de X, y Y, y Z, y A, y B, etc. Entonces empezamos a armar con criterios muy básicos, ¿no? ¿Qué es ser experta? Personas que tienen una trayectoria, una experiencia de investigación, de docencia, de consultoría en temas diversas. Creemos un directorio que
inicialmente fue colgado en la página web del CIES, el Consorcio de Investigación Económica y Social, y ahora está en la página web propia de Sofía. Y esto es una herramienta con la cual trabajamos cuando se busca una persona que puede saber de diversos temas, sea agricultura, sea pobreza, sea empleo, etc. También hicimos en 2014 un seminario acá en la universidad también de oportunidades y barreras de mujeres profesionales en el Perú, levantando o juntando data existente y análisis sobre la situación de las mujeres profesionales en nuestro país. Esto llevó al primer libro, Bajo el radar de Sofía, que está disponible en nuestra web en forma electrónica. Y la campaña Las Mujeres Saben, y tenemos pins y botones en la puerta también si quieren unirse a la campaña, un poco para difundir y hacer más visible lo que estamos haciendo en este campo. ¿Qué más? Tenemos, como dije, una página web propia. Les invito a todos a entrar y mirar las diversas cosas que se ofrecen. Estamos tratando de expandir el directorio. La primera versión salió muy concentrado en Lima y ahora estamos enfáticamente agregando colegas que trabajan en diferentes universidades y centros de investigación a nivel nacional. Tenemos una nueva agenda de investigación el último año y medio que vamos a conocer en este evento. Y estamos participando en diversos eventos y espacios nacionales y nacionales para compartir el conocimiento y la existencia del grupo. ¿Cómo está organizado el Grupo Sofía? Tenemos varios niveles de acercamiento, depende del tiempo y compromiso de cada uno. Tenemos lo que llamamos la red Sofía, investigadores, investigadoras que se identifiquen con los objetivos del grupo, quieren ayudarnos a transmitir el mensaje. Tenemos las investigadores que están en el directorio, todos están ahí autorizando su presencia, no ponemos ningún nombre sin autorización. Tenemos otras personas interesadas que no necesariamente están en el directorio, pero quieren apoyar. Amigos de Sofía, varones que están dispuestos a preguntar si les invitan a un evento quiénes más están en el panel, o hasta dispuesto a decir, mira, no hay ninguna mujer en este evento, y yo no participo en eventos donde no hay mujeres, ¿no? Y hay algunos amigos que se atreven a hacerlo, ¿no? También tenemos un equipo promotor del grupo, que es un grupo de personas con un poco más de tiempo, un poco más de participación, que se encargan de la gestión y actividades del grupo, integrado por investigadores de los 4 centros que han fundado el grupo, pero el grupo no está cerrado para nada a estas 4 instituciones, sino ahí hay una gestión un poco más activa de las 4 entidades. ¿Cómo pueden ayudar? Nosotros tenemos una variedad de formas, invitamos a todos a ayudar de alguna manera, mirando la web. Hay un kit de activismo para si alguien quiere difundir el mensaje de igualdad de oportunidades, o las mujeres sí saben y bastante. Hay un compromiso público que uno puede firmar para decir yo no participo en paneles de solo hombres o de eventos de solo hombres. Pueden compartir nuestras publicaciones que están disponibles de forma gratuita en la web, inscribirse a través de la página web en la red de Sofía. Y bueno, quiero terminar agradeciendo a algunas personas que han hecho posible el Grupo Sofía y el evento de hoy día. En primer lugar, quiero agradecer a Andrea Román, coordinadora ejecutiva del Grupo Sofía. Tenemos la buena fortuna de contar con algo de apoyo de la cooperación canadiense, del IDRC-TTI, que nos permite tener un poquito de apoyo más constante en la gestión, pero el aporte de Andrea y de todo el equipo de gestión que actualmente está en GRADE, Lorena, María y sus colegas, ha sido extraordinario y permite estar donde estamos hoy día, ¿no? Y también agradecer a la cooperación canadiense que han apoyado durante 2 años consecutivos las actividades, sobre todo de investigación y de gestión del directorio. Todo lo demás es pura voluntad. De aquí creo que María nos va a explicar la agenda del evento. Y bueno, gracias nuevamente. Mañana también seguimos con una serie de paneles que María va a explicar. Gracias. Buenas noches, muchas gracias por venir. María Ballarín de GRADE les va a explicar la dinámica del evento y la organización del evento. Yo soy moderador de las 2 primeras mesas de hoy día, de esta mesa. Solamente decir que es un gusto estar aquí, acompaño al Grupo Sofía desde que lo crearon. Creo que es un esfuerzo muy importante que no solamente toca las ciencias sociales, sino que sirve de ejemplo porque toca a la sociedad en su conjunto
en semanas y días que no solamente vemos casos dramáticos de feminicidio o violencia contra la mujer, que aparecen cada vez más felizmente en los medios, ha habido sensibilización, sino además que tenemos que escuchar tonterías de nivel mayúsculo, como hoy de un congresista de la República diciéndole a su colega que su mamá le enseñó que las mujeres son chismosas, si no mentirosas, o talleres para fiscales para entender diversos problemas de enfoque de género, que digan algunos fiscales: yo soy machista y estoy orgulloso de serlo, porque eso me permite entender cómo funcionan las cosas. Entonces, ese tipo de eventos, creo yo, mostrar a mujeres haciendo investigación, su producción y acercarlo a la sociedad, tiene un impacto mucho más grande que solamente comunidades académicas, ¿no? Bien, hoy estamos en la mesa con, como decía, dos ponencias. La primera es Oportunidades y barreras en la trayectoria de mujeres profesionales de las ciencias sociales, que será presentada por Lorena Alcázar y María Ballarín de Grade. Y luego tenemos la ponencia, la segunda ponencia, Narrativas y trayectorias de vida de las mujeres profesionales en las ciencias sociales, a cargo de Patricia Ames y Norma Correa, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y nos acompañan como comentaristas, y los presentaré en su momento, César Guadalupe, de la Universidad del Pacífico, y Pepi Patrón, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Comenzamos con la mesa de Lorena y María. Lorena Alcázar es doctora en Economía por Washington University en San Luis, Estados Unidos. Obtuvo el grado de Magíster en Economía Política Internacional de la Kiel Institute of World Economics. Se ha desempeñado como vicepresidente del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público, OCITRAN, directora de investigaciones del Instituto Apoyo, profesora e investigadora de la Universidad del Pacífico, economista del Banco Mundial, investigadora visitante en Brookings Institution y asesora del Ministerio de Economía y Finanzas en temas de política social. Actualmente es investigadora principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo GRADE y forma parte del grupo promotor del Grupo Sofía. María Ballarín, también de GRADE, doctora en Política Educativa por la Universidad de Bath, Reino Unido, es magíster en Estudios Psicoanalíticos por la Universidad de Essex, Reino Unido, ha sido profesora e investigadora regular del Departamento de Educación de la Universidad de Bath. Actualmente es investigadora principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo y forma parte del grupo promotor del Grupo Sofía. Gracias, Eduardo. ¿Aprendido? ¿Sí? Sí. Nosotros les vamos a presentar el estudio que hemos hecho, que es como una mirada panorámica a la trayectoria de las académicas, de las trayectorias académicas de las mujeres en las ciencias sociales en el Perú. Estamos todavía dándole vueltas al mejor título para el estudio, así que por eso va cambiando con respecto al programa. Es un estudio que hemos venido haciendo desde mediados del año pasado. El estudio surgió surge en el contexto de lo que llamamos la Agenda de Investigación Sofía, ¿no? Okay. La Agenda de Investigación Sofía surge de una primera etapa de conversación y discusión que tuvimos en el grupo. Como les contaba Cintia, la primera razón que dio lugar al grupo tenía que ver con esta idea de, ¿por qué la falta de presencia y visibilidad de las mujeres en los espacios de debate público y académico y en los medios? En la primera fase del grupo, que fue cuando nos empezamos a consolidar como grupo, empezamos a hacer algunas investigaciones más a modo de revisiones de literatura o investigaciones a partir de datos secundarios, que nos llevaron a consolidar, digamos, una mirada sobre lo que estaba detrás de esta problemática que nos había convocado, que era la problemática de la visibilidad y falta de presencia, y que en realidad era solamente como la punta de un iceberg mucho mayor, detrás de la cual estaban todas las dinámicas en las trayectorias de las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces ahí, en esa revisión exhaustiva de la literatura internacional sobre estos temas, sobre los cuales se investiga muchísimo en otros países, no solamente en Estados Unidos, en Europa, sino también en otros países de la región. En México, por ejemplo, se han hecho investigaciones muy interesantes sobre estos temas, y hay una literatura muy rica al respecto. Y lo que nos encontrábamos era que en todos los casos lo que era transversal era la evidencia sobre las diferencias en el acceso a puestos de liderazgo, las diferencias en cuanto a ingresos entre hombres y mujeres,
que daban cuenta de la existencia de una suerte de tubería con gotera, de la existencia de techos de cristal para el acceso a los puestos más altos en la carrera, y que iban configurando una serie de desventajas acumulativas a lo largo de la carrera académica, ¿no? Que era lo que explicaba un poco la falta de presencia o visibilidad del trabajo de las mujeres. Detrás de eso también estaba, según la literatura que revisamos, el reconocimiento diferenciado de la producción académica en cuanto a los, digamos, un reconocimiento diferenciado a los temas en los que normalmente las mujeres se concentran, o a las metodologías que las mujeres escogen, temas de feminización de ciertas áreas o metodologías del conocimiento. Y todo esto contribuye a la falta de visibilidad y presencia de las mujeres en espacios de investigación, debate público y académico y de políticas. Y lo que esa literatura nos mostraba también es que esa literatura es producto de una serie de barreras que tienen que ver con patrones diferenciados en cuanto a la construcción de redes y de modelos a seguir, que son muy masculinos todavía. Tiene que ver también con la división sexual del trabajo dentro del hogar y el, entre comillas, problema de la maternidad y la falta de políticas de conciliación entre la vida laboral y la vida familiar. Y tiene que ver también con la existencia de mecanismos de discriminación explícitos y o sutiles, ¿no? Con el predominio de estereotipos de género en el mundo académico. Hay toda una literatura sobre la construcción de la idea del académico ideal, ¿no? Que es un académico por lo general masculino, con ciertos rasgos de personalidad que son como muy masculinos, ¿no? Eso a veces lleva a la configuración de ambientes laborales hostiles. Hay este libro de Ana Bouquet, una profesora de la UNAM en México, que se llama Intrusas en la Universidad, que explora mucho estas sutilezas, digamos, que configuran estos ambientes laborales hostiles. Y también en la literatura encontramos que hay todo un tema de socialización diferenciada por género, que va generando atributos personales que reproducen, digamos, las desigualdades que se configuran en los ambientes institucionales. Cuando nos pusimos a mirar, digamos, esto era lo que la literatura internacional nos decía sobre la problemática que nosotros estábamos mirando, y nos dio como mucha viada, mucha energía como para seguir explorando en estos temas. Cuando empezamos a mirar el contexto local, nos encontramos con que en el Perú había casi nada de investigación sobre el tema. Esto tratamos de remediarlo un poco con la publicación del libro Bajo el radar de Sofía, donde además de presentar estas revisiones de literatura exhaustivas, encontrábamos ya a partir de exploraciones, por ejemplo, del Censo Nacional Universitario, diferencias importantes en el ambiente universitario de las ciencias sociales, cosas como... cosas como, por ejemplo, que las mujeres son 50% de las estudiantes de las ciencias sociales, pero solo 1/3 de los docentes universitarios. Las diferencias son mucho más marcadas en las universidades públicas. Cuando miramos los balances de investigación del CIES, encontramos que, digamos, si eso era un parámetro de lo que estaba ocurriendo, solo el 25% de la producción académica en ciencias sociales, de la cual dan cuenta estos balances, estaba hecha por mujeres. Así se fue configurando esta agenda de investigación Sofía, que nos planteó la necesidad de indagar un poco más en estos temas. Esta necesidad también respondía a algo que en el grupo promotor del grupo Sofía comentábamos con cierta regularidad, que era el descreimiento por parte de muchos de nuestros colegas con respecto a la importancia de estos temas en el contexto nacional, ¿no? Entonces nos decían, pero ¿para qué un grupo que promueve la igualdad de oportunidades para las mujeres en las ciencias sociales si realmente no hay un problema, ¿no es cierto? Entonces esta idea de la literatura internacional como que no nos terminaba de convencer, ¿no? Y entonces también había un impulso hacia esta agenda de investigación Sofía de darle más carne y más sustancia a lo que estábamos planteando como la problemática, ¿no? Y ahí la agenda se concentra en 4 grandes temas que han dado lugar a 5 estudios que se presentan a lo largo de hoy y mañana, junto con algunas otras investigaciones. Y estos temas de la agenda son las oportunidades y barreras que enfrentan las mujeres a lo largo de su trayectoria laboral,
las trayectorias de vida y las rutas seguidas por distintas mujeres a lo largo de esa trayectoria laboral, las diferencias entre carreras de las ciencias sociales y generaciones, y también queríamos tener una mirada intergeneracional porque encontrábamos que probablemente íbamos a encontrar como cuestiones diferentes, ¿no? Entonces eso ha hecho que en la agenda de investigación también incluyamos 2 estudios hechos por equipos de mujeres jóvenes que se van a presentar también mañana. Y luego tenemos un estudio que se presenta mañana en la tarde en una de las últimas mesas, que es sobre políticas de igualdad de género en la academia, que lo va a presentar Patricia Ruiz Bravo, que un poco lo planteábamos a partir de una reflexión sobre la experiencia de la Universidad Católica con la promoción de políticas de igualdad de género y la necesidad de generar una reflexión a nivel local sobre qué cosas se puede hacer para enfrentar las barreras y oportunidades que enfrentan las mujeres en sus carreras. Esa agenda es la agenda del evento también, ¿no? Hemos invitado a algunas otras expositoras, por ejemplo a mujeres científicas, a hablar de lo que está pasando en sus ámbitos. Tenemos otras colegas que han estado haciendo investigación sobre estos temas y que nos van a contar de experiencias, de sus experiencias de investigación en temas relacionados. Y la conferencia cierra con un panel magistral en el que tenemos la participación de Eve Besuri, que es una académica, es una antropóloga social que tiene una larguísima trayectoria investigando temas de producción científica, temas de género, etcétera, y que además tiene un rol importantísimo en la Academia Internacional de las Ciencias Sociales. Tenemos a Carolina Trivelli en el panel, y tenemos a Elsa del Castillo, rectora de la Universidad Pacífico. Entonces esa es la agenda de todo el evento y la agenda de investigación, que hacia fin de año va a dar lugar a un nuevo libro del Grupo Sofía, que reunirá todo este material. Les cuento un poquito, ya pasando al tema que nos concierne a mí y a Lorena en nuestro estudio, ¿no? ¿Cómo es y quién conforma el mundo de las ciencias sociales en el Perú? Algo que nos parecía muy importante mencionar y que lo recalcaremos en el libro y que además va a salir en muchos, creo, de los estudios que presentamos en estos 2 días, es el tema del contexto estructural e institucional de las ciencias sociales en el Perú, que es en general un contexto precario. Entonces esa precariedad nos afecta a todos, afecta a hombres y mujeres, ¿no? La poca inversión en investigación. El Perú es uno de los países de la región y del mundo que menos invierte en investigación y desarrollo. Ha habido un incremento importante del presupuesto público para investigación en los últimos años, pero que no incluye a las ciencias sociales dentro del portafolio de financiamiento. Las universidades han estado tradicionalmente más orientadas a la docencia y no a la investigación. La producción del conocimiento es débil. Ese dato es interesante, es un dato a partir de un análisis de Scopus, que es un análisis que puede tener cierto sesgo, pero que es interesante en sí mismo. No recoge las publicaciones en español y por eso digo lo del sesgo, pero solamente mirando esa base de datos de Scopus, encontramos que contribuimos solo 1,5 de la producción regional en ciencias sociales en el Perú, y esa es ya una producción relativamente baja, es solamente 4% de la producción global en ciencias sociales la que contribuye la región de América Latina. ¿Puedo cambiar? Sí, estoy mirando acá y cambiando ya. Y también hay una serie de problemas institucionales, procesos de contratación y ascenso que son menos estructurados y transparentes y proclives a la subjetividad, y falta de políticas de igualdad de oportunidades. En cuanto a quiénes son los actores que están en este ámbito, encontramos tenemos dos fuentes de información: el CENAUN, el Censo Nacional Universitario, y la base de datos de investigadores del DINA, del CONCEITEC. Según el CENAUN, para el 2010, 1/3 de docentes universitarios de las ciencias sociales son mujeres. En el caso de los investigadores e investigadoras, 1/3 de investigadores son mujeres, o sea que hay una proporción similar en los dos ámbitos, ¿no? La carrera de economía es donde están las brechas más fuertes. 1/3 de los docentes enseñan en economía versus 1/6 de las mujeres, y la misma distribución en el caso de los centros de investigación, o entre los investigadores, perdón.
Y la mayoría de los docentes están concentrados en universidades públicas y la mayoría de investigadoras e investigadores están concentrados en el ámbito de instituciones educativas privadas y de centros de investigación también privados. La proporción de docentes hombres que son principales, que son docentes principales, es el doble que la de mujeres. No hay diferencias en cuanto a los puestos administrativos ocupados entre hombres y mujeres, la mayoría no ocupa cargos. Los ingresos son en general bajos, pero hay bastantes más hombres en la escala superior de ingresos que mujeres. Y cerca del 40% de docentes no ha hecho investigación en los últimos 2 años. Aducen que por falta de tiempo y recursos, lo cual nuevamente nos refleja, digamos, ese contexto precario de las ciencias sociales, ¿no? Gracias. Bueno, entonces, siguiendo lo que venía presentando María, en este contexto nacional que vimos a través de los estudios, de la literatura y de las cifras secundarias, quisimos en este estudio, que es parte de la agenda de investigación de Sofía en esta segunda etapa, dar una mirada a ver efectivamente cómo son las trayectorias de las mujeres en comparación a los hombres en este grupo que nos ocupa y qué barreras y oportunidades enfrentan, ¿no?, a lo largo de su trayectoria profesional. Cuando hablamos de diferencias de género en la trayectoria, ¿qué nos referimos y qué tratamos de medir en el estudio? La progresión en la carrera, ¿no?, los puestos que se alcanzan, la producción de conocimiento, la participación en espacios de debate y políticas, que es un poco lo primero que nos llamó la atención como Grupo Sofía. Y cuando hablamos de impacto de oportunidades y barreras, nos vamos a concentrar principalmente en esas oportunidades y barreras que identifica la literatura, pero tratando ya de aterrizarlas al contexto que nos ocupa, que tienen que ver con el rol de las redes y los mecanismos informales, la formación y la estructura familiar, los mecanismos sutiles de discriminación que también mencionaba María a partir de los estudios de la literatura internacional, y un tema de autovaloración que van a entender mejor a qué nos referimos cuando lleguemos a ese punto. Entonces, para tratar de responder a estas preguntas en el contexto que nos ocupa, concretamente en el Perú, en las mujeres profesionales académicas de las ciencias sociales, además de mirar a toda la data secundaria con la que contábamos, lo que decidimos hacer es hacer una encuesta, que es uno de los principales insumos para nuestro trabajo, y además lo complementamos con algunas entrevistas, ¿no? Entonces, como fuente primaria, lo que tenemos es esta encuesta a investigadores y docentes universitarios. Ahorita les voy a explicar un poquito más cuál es el grupo y cómo lo identificamos y cómo nos acercamos. Y tenemos también entrevistas a 14 mujeres investigadoras, docentes de 4 departamentos, Ayacucho, Cusco, Lima y Perú, que complementan el trabajo cuantitativo, digamos, de esta encuesta. Las bases secundarias que usamos para ver además qué tanto nuestro grupo de la encuesta se aproximaba a la realidad fue el CENAUN del 2010, que son las cifras que mencionaba María, de pregrado y de docentes, el DINA del CONCITEC y algunas otras fuentes que podíamos ir complementándonos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de eventos, usamos un mapeo de eventos de los eventos organizados por el CIES, por CEPIA, por el APE, la Asociación Peruana de Economistas, de Educativos, Ciencias Sociales en general, etc., ¿no? Entonces, ¿de quiénes estamos hablando? Creemos que es importante detenernos un poquito acá porque hay muchas formas de dar esta mirada a quienes conforman el Grupo Sofía o cuál es el grupo de interés o quién es el que vamos a mirar en estos estudios. Entonces, tal cual lo definimos son investigadores e investigadoras. Y otra cosa que nos pareció importante hacer aquí es no solamente hacer una encuesta a mujeres, porque siempre mirando solo mujeres vamos a entender la problemática, pero no tenemos realmente el punto de comparación, ¿no? Sino investigadores e investigadoras de centros y o universidades que ya han hecho una carrera en el mundo académico, ¿no? Nosotros estamos mirando las que ya ingresan, tienen una trayectoria en la carrera. Para eso pusimos como filtro, digamos, que tengan más de 30 años, que tengan una maestría o, de no tener una maestría, un mínimo de 10 años de experiencia en investigación de producción y que se dediquen a la investigación en las ciencias sociales, definido por ellas mismas, ¿no? Pero es el objetivo del grupo que estamos mirando. Entonces es bien importante tener esto en cuenta cuando miremos todos los datos de después.
Y con esto lo que hicimos fue construir una base de datos tratando de aproximarnos a este universo, que logramos identificar 978 personas, seguramente imperfecto y se nos han podido escapar muchas, sobre la base de los directorios y las bases de datos del CIES, que es una base bastante completa de las instituciones que conforman el Consorcio de Investigación Económica y Social, mirando también la base de datos del DINA, el propio directorio de Sofía. De ahí comenzamos a mirar las páginas web de algunas universidades identificadas, universidades que tuvieran de alguna manera alguna producción académica, y con todo esto logramos, buscando además direcciones electrónicas para poderlos contactar para la encuesta, logramos un universo, digamos, de 978 personas, 347 mujeres y 631 hombres, 824 de Lima y solo 153 de otras regiones. Y esto producto de que sabemos que el problema del Perú en la investigación en las ciencias sociales es que está muy centralizado, ¿no? Tenemos 308 de universidades públicas y nuevamente una proporción bastante más grande de centros de investigación y universidades privadas, de 665. Nuevamente producto de que estamos mirando ya a los profesionales de ciencias sociales que tienen alguna producción académica en las ciencias sociales, ¿no? De esta encuesta, que hicimos una encuesta online y la mandamos a través de las direcciones electrónicas que teníamos, y de un arduo trabajo de persecución y recordatorios y llamadas, etcétera, usando todas nuestras redes para tratar de tener una buena respuesta, y con mucho orgullo decimos que tenemos 457 respuestas. En realidad tenemos más, porque entre los 978 hubo muchos que eran parte de nuestro universo, porque nosotros no podíamos identificar, por ejemplo, la edad, ¿no? O que con los filtros de maestría o mínimo de 10 años de investigación no llenaban a completar la encuesta. Entonces tuvimos, me parece, como 650 personas de las 978 que respondieron, pero de ahí válidas para el estudio tenemos 457 personas. ¿Cómo está distribuido el grupo de la muestra? Como es de esperar, por más que tratamos de que no se considerara como un grupo de mujeres, tenemos una mayor respuesta de mujeres, entonces tenemos 222 mujeres y 235 hombres, y cuando presentamos los resultados reponderamos para corregir por este sesgo de mujeres y para que los resultados de la encuesta representen más al universo de 978. Las proporciones de Lima y regiones y de público y privado sí más o menos corresponden a el universo que logramos identificar. Vamos a tener que correr, tenemos un montón de información, pero... Bueno, entonces, ¿quiénes conforman la muestra de la encuesta? Algunos rasgos que llaman la atención en los resultados es que tenemos que los hombres se concentran en el grupo de edad de más de 45 años, o sea, tenemos una mayor proporción de hombres mayores de 45 años que en el caso de las mujeres. Tenemos una mayoría que trabaja en instituciones privadas, 77% en general, hombres y mujeres. De acuerdo a las propias características de nuestro grupo, 75% de hombres y casi 74% de mujeres tiene maestría. Hay más hombres que mujeres con doctorado, y las diferencias más notorias, como habíamos adelantado, se dan en el caso de la carrera de economía, ¿no? La proporción de mujeres en ese caso es bastante menor. En cuanto a las diferencias en la trayectoria, esto que les comentaba de la progresión en la carrera, los ingresos, etcétera, ¿qué tenemos? Tenemos que encontramos diferencias importantes por edad y por tipo de institución. Por ejemplo, ¿no? Entre los mayores de 45, y nos parece importante siempre hacer esta distinción entre menores y mayores de 45 porque hay diferencias intergeneracionales importantes, pero entre los mayores de 45, por ejemplo, la mayoría de hombres es profesor principal, 54% versus un 36% en el caso de mujeres. Mientras que en los menores de 35 también hay una diferencia importante, 30% de los hombres es profesor asociado y solo 7.5% de las mujeres. ¿Dónde están las mujeres menores de 45? Más del 30% no está en la carrera formalmente, digamos, son contratadas, ¿no? Un porcentaje bastante mayor que en el caso de los hombres. Y la problemática es bastante mayor en el caso de las instituciones públicas y también, por supuesto, en las regiones. Tenemos menos datos, pero la problemática siempre es peor en el caso de instituciones públicas y en el caso de regiones versus Lima, ¿no? En el caso de instituciones públicas, la diferencia de los que logran el profesor principal es mucho mayor, como ven ahí, 62.5 versus 38.8. Luego, en cuanto a puestos de liderazgo,
tenemos ahí unos gráficos que muestran los resultados, pero lo que les podemos decir en resumen es que efectivamente la mayoría de mujeres no ocupa cargo de liderazgo, tanto en la universidad como en las que hacen investigación en otros centros. Las universidades se tienden a quedar en los puestos de inicio, que no ha ocupado ningún cargo de liderazgo o cargos iniciales, especialmente en el sector público nuevamente, donde las diferencias son mayores. En los casos de investigación, las mujeres tienden a posicionarse en cargos como jefas o coordinadoras, pero no llegan a ser directoras de área o cargos similares, o llegan en proporciones mucho menores. Y hemos hecho muchos cruces, pero tenemos en muchos casos resultados interesantes, como por ejemplo acá mencionamos que las mujeres, cuando vemos con hijos, las diferencias son bastante mayores en cuanto a los puestos que logran alcanzar. Hombres ocupan cargos de mayor rango, director o jefe en mayor medida, ¿no? 31% versus 16.4% cuando miramos a los casos de profesionales con hijos. Y siempre tengan en cuenta que estamos hablando de este grupo de mayores de 30 o ya con una carrera de producción, ¿no? Luego, una diferencia importante es en el caso de los ingresos. Yo no me voy a detener aquí, pero es interesante que hay una diferencia grande entre el promedio de ingresos de hombres y mujeres, ¿no? Que es quizá más saltante que incluso que los puestos que logran alcanzar, y que se hace mayor entre los menores de 45, o en el caso de hombres o mujeres con hijos menores, las diferencias de ingresos son aún mayores y tienden a desaparecer conforme vemos a profesionales de mayor edad o ya con hijos mayores de edad. Tenemos varias citas, ¿no? Como por ejemplo, sí, creo que vamos a tener que pasar por falta de tiempo, pero que son muy ilustrativos de la problemática. Los otros dos temas que nos dan, digamos, que miramos en cuanto a la trayectoria son el tema de número y tipo de publicaciones y el tema de participación en espacios de debate. En cuanto a número y tipo de publicaciones, es interesante notar que si bien hay todas estas disparidades en cuanto a puestos de liderazgo, a cuánto han avanzado en la carrera, en cuanto a ingresos, en cuanto a número y tipo de publicaciones no hay grandes diferencias. La mayoría, tanto hombres como mujeres, tienen entre 1 y 5 publicaciones. Lo único que encontramos es que se observan algunas diferencias en cuanto a los tipos de publicación. Los hombres publican un poco más en revistas con revisión de pares o en espacios con revisión de pares, pero es una diferencia de casi 10%. Y las mujeres publican más con autoría compartida, según lo que dicen, ¿no? Aquí también les mostramos algunas de estas citas. Yo quería resaltar algunas cosas, ¿no? Estos temas, simplemente voy a, mientras la leen, temitas como me han chivoleado un montón, por ejemplo, ¿no? El tema de la infantilización de la mujer en los espacios académicos es uno de los temas de mecanismos sutiles de discriminación que hemos encontrado y que se van repitiendo. La idea de los espacios de investigación como clubes de Toby también. En cuanto a participación en espacios de debate público y académico, tenemos dos fuentes. Como les decía Lorena, revisamos los eventos del CIES, APE, CEPIA, el Seminario del Estado y la CIDE, y las diferencias son muy marcadas. Hay mucho menos mujeres expositoras y comentaristas que hombres, y en los eventos de ciencias sociales los hombres superan en número a las mujeres, y en cuanto a participación en medios de comunicación la diferencia es enorme, es casi el doble de hombres que participa en medios de comunicación que mujeres. ¿Cómo explicamos estas diferencias? Las diferencias las explicamos por varias cosas, ¿no? Lo primero es que el peso de las redes y de los mecanismos informales en el acceso y ascenso a la carrera son importantísimos, y eso nos habla mucho de este contexto precario de la investigación social en el país. En ambos casos, tanto en hombres como en mujeres, las redes y mecanismos informales juegan un papel clave en el acceso a puestos, y eso da más pie a los criterios subjetivos, ¿no? Son trayectorias o carreras que están menos institucionalizadas, menos marcadas por criterios meritocráticos y más por esos temas de redes informales. En las instituciones públicas esto favorece a los hombres, más hombres se benefician en el acceso a puestos de investigación y docencia, y en las instituciones privadas esto pareciera beneficiar más a las mujeres. Eso no entendemos tan claramente por qué, pero eso es lo que la cifra nos dice.
Más mujeres afirman haber contado con mentoría y hombres y mujeres han tenido en su mayoría mentores hombres, y eso es algo que algunos de los estudios de mañana también lo van a mostrar. El otro gran tema que afecta la trayectoria de las mujeres es el tema de la carga doméstica y los roles en el hogar. Tenemos acá cosas bien interesantes. Más de la mitad de las mujeres afirma encargarse del aseo y salud de sus hijos, por ejemplo, y los hombres tienden a afirmar, o sea, que se encargan ellas predominantemente de esas cosas, mientras que los hombres afirman que es por igual ellos y sus esposas o sus parejas. Más mujeres afirman encargarse principalmente de la organización del hogar. Para los hombres esta tarea es hecha por igual entre ellos y sus parejas. En ambos casos el apoyo familiar no económico es importantísimo. Entonces hay una percepción ya diferenciada sobre quién hace qué y cuánto hace cada uno, ¿ok? Las citas las vamos a tener que pasar rápido, pero vamos a colgar estas cosas luego. En cuanto a la distribución de tiempo, y hay que mirar estas cosas en conjunto, en cuanto a la distribución de tiempo, las mujeres dedican mucho más tiempo de su día al trabajo no remunerado y a la administración del hogar. Los hombres afirman tener más tiempo de ocio y los hombres dedican 4% más de su día al trabajo remunerado. Entonces esto acá como que visto en relación a lo anterior nos dice algo, ¿no? Y ese tema de cómo el ser mamá implica bajar las revoluciones del trabajo, implica poner un freno, implica generar menos ingresos e implica también menos reconocimientos, y es un poco la experiencia de las mujeres en este sentido. El impacto de la maternidad y las responsabilidades en el hogar es fuertísimo. La mayoría de las mujeres considera que ha tenido que postergar su carrera por la maternidad. 1 de cada 10 mujeres afirmó que la responsabilidad de ser madres ha sido un obstáculo para su carrera. Un porcentaje alto de hombres y mujeres identifica como una barrera la necesidad de asumir múltiples trabajos o proyectos para generar ingresos, lo cual nos habla de la precariedad del contexto y de esa necesidad. Y en general las mujeres se encuentran ante un balance muy difícil de lograr. Hay un mayor porcentaje de mujeres con hijos y parejas insatisfechas con el tiempo que dedican a las actividades como el trabajo, la familia y el ocio. ¿Okay? Luego vamos a pasar brevemente a mencionar esto de los mecanismos sutiles de discriminación y el tema de las autovaloraciones y autopercepciones, que también tenemos resultados muy interesantes. ¿Cómo influye el ser hombre o mujer en la carrera profesional? La mayoría de mujeres, más de casi 75%, especialmente en instituciones privadas, considera que ser mujer ha influido su trayectoria profesional. Muchas dicen que de manera positiva o negativa, ¿no? Mientras que el porcentaje de los hombres que reconoce que ser hombre ha afectado su trayectoria es bastante menor. Solo 1/4 de las mujeres afirma que el ser mujer ha tenido una influencia positiva en su carrera. La mayoría tiene esta ambivalencia de positivo y negativo. La mayoría de hombres, en cambio, considera que no ha influenciado. Y la mitad de los hombres afirma que ha influenciado de manera positiva. En todo caso, hay un porcentaje mucho más importante de mujeres que sí ve este tema negativo, ¿no? Y cuando tratamos de entrar al cómo, los hombres tienen este tema de que tienen que asumir más responsabilidades que colegas de otro género, y las mujeres, en la parte positiva, ven que en algunos casos sienten que les puede haber favorecido para oportunidades de desarrollo profesional, y en la parte negativa los hombres no lo ven, pero las mujeres sí tienden a reconocer estas discriminaciones sutiles que han enfrentado en algún momento, y claramente el tema de las responsabilidades con la familia, que las han asumido de manera más pesada, digamos, en tiempo, y que les ha afectado la trayectoria. Bueno, voy a tener que saltar esto, ¿no? Los mecanismos sutiles de discriminación. Acá hemos tratado de entrar a varios temas, pero por ejemplo, el tema de haber sido tratado de forma displicente, que es algo que nos salía también mucho en lo cualitativo y que se reconoce en otros estudios, y tratamos de llegar a este punto, y tenemos que la mayoría de las mujeres de nuestro grupo siente que ha sido tratada de forma displicente por ser mujer en algún momento de su carrera, 71%, y que les cuesta más establecer su autoridad profesional, casi 80%, ¿no? Es un tema que no se ve en el caso de los hombres. La mayoría de los hombres afirman nunca haber sido tratados displicentemente por ser hombres. Las mujeres con frecuencia han sentido, y esto también hemos tratado de llegar a través de una serie de preguntas, acá estamos resumiendo,
pero sienten que sus temas de investigación o las metodologías que usan o su producción académica es menos valorada que sus pares, ¿no? Por ejemplo, 68.8% de mujeres se ha sentido menos valorada por sus temas de investigación, 55% en el caso de hombres, 68% siente menos valorada por el tipo de metodologías que utiliza, frente a un 48% de hombres, y 68% siente que la calidad de su producción académica es menos valorada que sus pares, frente a un 55% de hombres. Sea que es una percepción de las mujeres o sea que es un hecho real, el punto es que esto es lo que nos dicen en cuanto a sus percepciones, ¿no? Esta es una cita que me gusta, me parece bien ilustrativa para mencionar, y una de nuestras investigadoras dice, por ejemplo, quizás yo no lo he sufrido por los temas que trabajo, políticas sociales, educación, salud, cosas de género. En otras áreas, yo siento que el hombre, los economistas hombres se han posicionado, entonces es más difícil, dejan entrar solo algunas mujeres, ¿no? Yo no he sentido discriminación porque estoy en temas de mujeres. La autopercepción, la autovaloración, acá tenemos que la mayoría de hombres y mujeres considera que ocupa un cargo que corresponde a sus méritos. 80% de los hombres lo considera así frente a un 75% de mujeres, ¿no? Y en el cuadro pueden ver que más mujeres se sienten por debajo del promedio de sus pares. En el promedio son más las mujeres y por encima del promedio de sus pares hay un porcentaje bastante más grande de hombres que de mujeres. Nuevamente es un tema totalmente de percepción, pero que es interesante de mirar, ¿no? Entonces, pasamos a las conclusiones, dado que hemos tenido que correr un poco para dar espacio para el otro estudio también. Y repasando un poquito todo lo que hemos visto, en primer lugar vimos que es importante tomar en cuenta el contexto, ¿no? Y recordando siempre del grupo que estamos hablando, ¿no? Pero para este grupo, bueno, en general, es importante el contexto tanto para hombres como mujeres. No hemos presentado, pero hay muchas preguntas en que importantes barreras vienen dadas porque no hay financiamiento para la investigación, porque los mecanismos de ascenso en las universidades y en los centros son informales, es un entorno precario con el cual sufren investigadores y docentes de universidades públicas y privadas, más en las públicas de Lima y en regiones, más en regiones, y hombres y mujeres, ¿no? Pero además de este entorno, que es una barrera para todos, hay algunas diferencias que sí resaltan como importantes entre hombres y mujeres y que son las que les queremos prestar más atención. Y nos llamó particularmente la atención que las mujeres ganan menos en este grupo, incluso de maestrías y producción, etcétera, que sus pares hombres, y esto se da en los distintos grupos de edades, pero especialmente cuando son jóvenes y tienen hijos menores de edad. Después un poquito que se van recuperando, ¿no? Tanto en la investigación como en la docencia, las mujeres están subrepresentadas en los cargos de liderazgo, y acá no podemos asegurar, pero aparentemente nos indica que existe una tubería con gotera, un techo con cristal, que es lo que se encontraba en la literatura en muchas áreas, y también se parece dar en las ciencias sociales. Y claramente y contundentemente también comprobamos este tema que sentíamos y que se ve en los eventos y en la prensa, pero que también sale claramente en la encuesta. Las diferencias son enormes en este grupo de profesionales en cuanto a apariciones en prensa, en participación en debates, etc. Y no tanto la diferencia en la producción académica, ¿no? En publicaciones la diferencia es menor que en ingresos, que en puestos y que en visibilidad. Y ya para terminar, lo que hemos visto es que lo que afecta a estos procesos es que la falta de institucionalidad y el peso de las redes informales en las carreras académicas y de investigación, especialmente en las instituciones públicas, podrían estar afectando ese proceso, probablemente afectan fuertemente ese proceso, y eso implica una tarea pendiente en ese sentido. Las diferencias en las trayectorias tienen mucho que ver con las diferencias en la dedicación de hombres y mujeres a las tareas domésticas. Las mujeres tienen esta percepción de que hacen más, y parece que así es de acuerdo a su propia experiencia y a lo que dicen sus pares hombres. Y la maternidad es una barrera para las mujeres y no así para los hombres. Los mecanismos sutiles de discriminación tienen un peso importante, las mujeres son tratadas de manera diferente y a veces displicente, hay todavía un fuerte predominio de estereotipos, y las mujeres muchas veces interiorizan y justifican las diferencias, asumiendo que son producto de características personales y no de factores estructurales o institucionales. Gracias.
gracias por la presentación. La mesa, la segunda ponencia, que se titula Narrativas y trayectorias de vida de las mujeres profesionales en las ciencias sociales. Las investigadoras a cargo del estudio son Patricia Ames, del Instituto de Estudios Peruanos y de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctora en Antropología de la Educación por la Universidad de Londres y licenciada en Antropología por la Universidad Católica del Perú. Me faltó el pontificio. Ha sido docente de la Universidad de la Pontificia Universidad Católica, la Universidad Peruana Cayetana Heredia, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así como el programa de formación en Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Peruanos. Se desempeña como investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos y es miembro internacional del grupo EMIGRA, un grupo de investigación en antropología de la educación sobre temas relativos a la infancia, juventud y educación en contextos migratorios y multiculturales. Es docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha sido elegida presidente de la SIEP, Sociedad de Investigación Educativa Peruana, para el periodo 2017-2019 y es miembro promotor del grupo Sofía. Norma Correa, también profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Política Social por London School of Economics y licenciada en Antropología por la PUC, investigadora principal y docente del Departamento Académico de Ciencias Sociales y de la Escuela de Gobierno PUC, especialista en políticas públicas, pobreza y etnicidad, cuenta con una serie de publicaciones e investigaciones sobre protección social, desarrollo económico y productivo, interculturalidad e innovación. Cuenta con 15 años de experiencia en investigación rural y urbana, gestión y alta dirección, asesoría técnica y docencia universitaria. Bueno, buenas noches con todos. Muchas gracias por su presencia y también al grupo Sofía por invitarnos a participar con esta investigación en este evento, ¿no? Después de ver los resultados tan interesantes que han presentado nuestras colegas, quizás se preguntarán por qué abordamos un tema muy similar, las trayectorias de mujeres profesionales, pero desde una perspectiva más cualitativa. Sí. Nos parecía que desde la aproximación cualitativa podíamos complementar también esta radiografía que nos han mostrado nuestras colegas, porque consideramos que las biografías individuales son también un reflejo de situaciones sociales más amplias, ¿no? Y que indagando en las historias personales y en las narrativas de las mujeres con las que hemos conversado, puede contribuir a identificar y comprender los factores de éxito y las barreras existentes en trayectorias vitales específicas, ¿no? De personas concretas. También nos interesa que la narrativa tiene una cualidad propia que permite recoger la experiencia y la voz de las participantes de nuestra investigación. Y por todo ello pensábamos que ambas investigaciones dialogaban y se complementaban, y los resultados que hemos visto, como van a ver a continuación, pues tienen mucho en común, ¿no? Ahora Norma va a presentar los objetivos y la metodología de nuestro estudio, y luego yo seguiré con algunos resultados. Bien, bueno, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Como decía Patricia, en el marco de este estudio cualitativo nos planteamos como objetivo analizar la evolución de las trayectorias profesionales de 3 generaciones científicas sociales, identificando factores de éxito así como las barreras enfrentadas. Entonces, justamente de lo que trata el estudio cualitativo es de explorar en profundidad una serie de narrativas alrededor de 4 ejes que les voy a explicar en un minuto, ¿no? Pero también, y eso es muy importante, nos interesaba ver cambios a través del tiempo, ¿no? Y de ahí justamente la forma como hemos construido la muestra. Se trata de un estudio sobre la base de 16 entrevistas en profundidad. ¿Por qué 16? ¿Por qué no más? ¿No? Justamente porque lo que hemos querido es hacer un zoom en las historias de vida, en las trayectorias de estas científicas sociales, a través de una guía de entrevistas que ha priorizado los siguientes ejes. En primer lugar, bueno, la historia y la experiencia profesional, la experiencia personal alrededor, por ejemplo, su vida familiar, ¿no? Digamos, un relato, digamos, más íntimo, si se quiere ver así, la visión, el balance que tienen estas personas sobre el mercado laboral en ciencias sociales, cómo ha cambiado, qué no ha cambiado, y finalmente también la parte propositiva, ¿no? Qué elementos consideran indispensables, que debe cambiarse, digamos, en el mediano y largo plazo para hacer una academia más diversa y más, digamos, atractiva para las mujeres. Ahora, en cuanto a la composición de la muestra, hemos seguido los criterios que, bueno, Lorena ya ha explicado muy bien en su exposición. También nos hemos enriquecido los aportes de las miembros del grupo Sofía. Simplemente destacar que este corte en 3 grupos de edad hemos básicamente partido lo siguiente. Hemos tenido un primer grupo que han tenido, digamos, de 60 años para arriba, un segundo grupo entre los 40 y 60 y un tercer grupo entre
los 30 y los 40. Mañana vamos a tener presentaciones que van a abordar específicamente la situación en el grupo de 20 a 30, ¿no? Y simplemente para que sepan que esto también van a encontrar, digamos, un correlato en lo que se va a continuar mañana en la discusión, ¿no? Y bueno, hemos también tenido elementos como, por ejemplo, tener diferentes especialidades sociales, diferentes situaciones de estado civil, número de hijos, para tratar de, dentro de esta muestra de 16 y de este Zoom que pretendemos, capturar la diversidad de situaciones que uno puede encontrar en la academia, ¿no? Vamos a presentar algunos de nuestros resultados en relación a la historia y la trayectoria profesional de nuestras entrevistadas, ¿no? Para empezar, vamos a hablar de algunos factores comunes, ¿no?, que agrupan a estas tres generaciones de científicas sociales, ¿no? Todas se han beneficiado de una sólida formación académica de pregrado y han tenido oportunidades también de realizar posgrados. Podemos ver en nuestra muestra que predomina la universidad privada, aunque en cada grupo de edad hemos considerado una persona que estudió en universidad pública, ¿no? Pero predominan más las egresadas de universidades privadas, y los posgrados han sido realizados tanto dentro como fuera del país, ¿no? Otro factor común en este grupo, que recordemos son mujeres científicas sociales que ya tienen una trayectoria y un reconocimiento en las ciencias sociales, es que han podido desarrollar redes personales y profesionales en relación a su carrera, antes, durante y después de su formación profesional, ¿no? Y que eso, como ya vimos en la exposición anterior, juega un papel muy importante en la academia peruana, ¿no? Un tercer aspecto es que todas ellas son muy productivas en términos de investigaciones y publicaciones, ¿no? Todas las entrevistadas han realizado múltiples investigaciones y publicaciones, y han asumido también puestos de carrera media y alta en sus instituciones, ¿no? Sobre todo las del grupo 1 y 2, que son las mayores. Las del grupo 3 pues están todavía empezando, digamos, este proceso, y bueno, son de ese grupo minoritario que nos han mostrado María y Lorena, de que han asumido estos puestos, ¿no? Y también hay que resaltar que tienen una inserción relativamente estable en las instituciones de investigación de las cuales forman parte, que son tanto centros de investigación como universidades privadas de investigación, ¿no? Y esto es relativo también en un mercado caracterizado por el pluriempleo, como veremos en un momento, ¿no? Ahora miremos un poquito las diferencias, ¿no?, entre estos tres grupos, ¿no? Hemos visto algunas experiencias diferenciadas, por ejemplo, en los espacios formativos de pregrado, ¿no? Por ejemplo, en el grupo 1, en el grupo de mujeres mayores, se resalta una escasa presencia de docentes mujeres, ¿no? Mientras que en el grupo 2 ya empiezan a aparecer docentes mujeres, pero los referentes de investigación continúan siendo los varones, ¿no? Mientras que en el grupo 3 ya vemos una mayor presencia de docentes mujeres y también referentes de investigación que no solo son varones, sino también mujeres. Ahí podemos ver, por ejemplo, las expresiones de tres grupos diferentes de edad, una de cada una, ¿no es cierto?, donde nos muestran cómo el recuerdo, ¿no?, de su época de pregrado. Los profesores más destacados eran hombres, en el grupo más antiguo. En el segundo grupo hay muy pocas profesoras, se reconoce, pero te voy a ser sincera, mi modelo de investigación fue masculino en ese momento, ¿no? Y mientras que en el tercer grupo ya vemos profesionales que nos dicen, me gustaron más los profesores que hacían investigación, ¿no?, la profesora A, la profesora B, porque además siempre traían como ejemplos en las clases las investigaciones que hacían. Entonces no se trata solo de profesoras, sino también de referentes de investigación femeninos, ¿no? Entonces, si regresamos. En cuanto a la formación de posgrado, también vemos importantes diferencias. Sí, pero pasamos nomás a la línea, creo. En el grupo 1, por ejemplo, era poco usual que el posgrado se hiciera de manera inmediata, ¿no? Había un posgrado como diferido. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí solo una de nuestras entrevistadas que hizo un doctorado muy rápido después del pregrado, por circunstancias que no puedo explicar sin mostrar quién es. Estamos tratando de mantener el anonimato de todas nuestras entrevistadas, pero lo más usual era ver un poco de unos años, ¿no?, entre el pregrado y el posgrado, que quizás es más claro en este caso. Por ejemplo, entre el pregrado y la maestría hay también los hijos, el matrimonio, que son efectos o situaciones que marcan la postergación del posgrado, pero que también tienen que ver con la época, ¿no?, donde no se veía el posgrado como algo tan necesario e inmediato, ¿no? Y esto va a ser muy diferente en el grupo 2, ¿no? Pasamos a la siguiente.
Vemos que aquí sí ya los posgrados empiezan a ser un poco más cercanos al pregrado. Y en el grupo 3, la siguiente línea, vemos que hay un inicio del posgrado mucho más rápido después del pregrado, ¿no? Aquí me detengo un ratito para explicarles estas líneas de tiempo donde hemos querido ver las trayectorias de cada una de nuestras entrevistadas por grupo de edad. Hemos pasado las 3 diapositivas un poco rápido, pero quería explicarles, por ejemplo, en amarillo pueden ver el pregrado, el posgrado. En gris están los eventos personales como el matrimonio, el nacimiento de los hijos, las separaciones, los divorcios. Y en blanco están los puestos que han ido ocupando, ¿no?, en la trayectoria, cuando han asumido cargos de responsabilidad menor, media y mayor, ¿no? Para ver también un poco cómo interactúan cuestiones personales, como el nacimiento de los hijos. De pronto aparece ahí un hijo y hay un lapso mayor entre hacer el doctorado y sustentar la tesis, ¿no? Se explican debido a estos acontecimientos, ¿no? Quisiera detenerme un poquito más en ellas, pero por el tiempo que tenemos no voy a poder, pero quería mostrarles cómo hemos ido analizando cada una de estas trayectorias más en micro, para mostrar cómo cada generación tiene, bueno, algunos aspectos en común que tienen que ver también con trayectorias personales, ¿no? Entonces paso a la siguiente, que ya tiene que ver con la vida familiar. Me emocioné. Sí. A ver, aquí está, vida familiar. Ahí está. Aquí empiezo con las diferencias y las podríamos ver también en la línea, ¿no?, en la línea de tiempo. En el grupo 1 la maternidad es más temprana en este grupo, ¿no?, para los estándares actuales por lo menos, ¿no?, porque se tiene hijos entre los 22 y 25 años, ¿no? Pero eso era tardío para la generación de las mujeres que entrevistamos, ¿no?, donde muchas mujeres tenían sus hijos antes de los 20 años, ¿no? Entonces ya vemos ahí una primera postergación de la maternidad, pero como es temprana afecta a los posgrados, ¿no?, como ese hueco que les mostré entre el pregrado y la maestría y un hijito. En el grupo 2 la situación es más variada y hay una mayor postergación de la maternidad. Por ejemplo, ya está entre la segunda mitad de los 20 y los 35 o 40 años, ¿no? Y también hay la opción de la no maternidad, ¿no? Y también encontramos un mayor cuestionamiento de la doble jornada femenina, ¿no?, es decir, ser académica pero también ocuparse de la cuestión doméstica, ¿no? Y en el grupo 3 ya se consolida esa postergación mayor de la maternidad. Ya encontramos que son madres entre los 35 y 40 años, algunas no son madres todavía o no piensan serlo, y tenemos varios casos que terminan sus doctorados, por ejemplo, antes de ser mamás. Y hay un abierto cuestionamiento a la desigual distribución del trabajo doméstico y el impacto que esto tiene en la carrera, ¿no?, que no era tan generalizado en el primer grupo, ¿no? Lo que se mantiene bastante común en estas 3 generaciones es que hay una desigual distribución del trabajo doméstico en la mayoría de los casos, ¿no? Las mujeres se siguen ocupando más de los cuidados de los niños y las personas adultas mayores en el ámbito familiar, y cuando se logra una mejor distribución de los cuidados en la pareja, son las mujeres las que siguen sacrificando sus horas de descanso, ¿no?, como también nos lo muestra la encuesta, ¿no? Esta desigualdad definitivamente afecta en sus trayectorias académicas, pero también provoca luchas emocionales, ¿no?, internas en relación a los múltiples roles y demandas personales y profesionales, ¿no? Todo este asunto de si le dedicamos suficiente tiempo a los hijos, a la familia, si soy buena madre, mala profesional, mala profesional, ¿no?, que son luchas en un ámbito más subjetivo, ¿no? Y eso a pesar de que todas cuentan, o la gran mayoría, menos 1 o 2 casos, con apoyo doméstico remunerado, ¿no? Es decir, que ya no se hace cargo solo 2 personas, sino 3 del trabajo doméstico, ¿no? Y aquí también deberíamos señalar otro aspecto de la vida familiar que tiene que ver con los ingresos, que varias de nuestras entrevistadas nos han mostrado que los ingresos también están a cargo de las mujeres, ¿no? Y que en el mundo académico todavía se ve como que el mayor ingreso proviene del hombre, que es un estereotipo, porque no necesariamente es así, y en estos casos lo hemos comprobado, ¿no? Luego, pasando de la vida doméstica al ámbito laboral, podemos ver también que las diferencias de género se aprecian, ¿no? Sabemos que hay cambios positivos a lo largo de estas 3 generaciones. Vemos más cantidad de mujeres profesionales en el mundo de las ciencias sociales, con mayores niveles de estudios, ¿no?, cada vez más educadas, cada vez con mayores posgrados, maestrías, doctorados, y cada vez más ocupan puestos de mando medio y alto en instituciones de investigación, pero como hemos visto en
ponencia anterior, todavía son menos, ¿no? Eso hace que nos preguntemos si eso significa que ya no hay tanta desigualdad como antes, ¿no? Que ese es un problema del pasado. Y de hecho, algunas de nuestras entrevistadas hablaban de una mayor igualdad, ¿no? En este ambiente de las ciencias sociales yo no veo que las mujeres carguen con algún problema, salvo las que tienen que ver con familia, hijos, que efectivamente si tienes hijos es más difícil, ¿no? Entonces nos dicen, hombres y mujeres tienen las mismas oportunidades, pero tienen que pagar un precio más alto porque sobre todo si quieren tener familia, ¿no? Entonces hay una igualdad relativa, digamos. Y más allá de eso vemos que sí hay desigualdades que persisten, ¿no? Por ejemplo, se favorecen criterios de autoridad y legitimidad académica en clave masculina, ¿no? Muchas de nuestras entrevistadas nos dicen que para tener éxito hay que tener un carácter fuerte, imponerse, ser masculina, ¿no? El modelo de la dama de hierro para poder tener éxito en estos espacios académicos. No que todas ellas hayan optado por eso, pero ven que es muy común, ¿no? También vemos valoraciones diferenciadas de las capacidades y rendimiento de las mujeres, ¿no? Desconfianza de que si tiene hijos o familia se va a dedicar lo suficiente al puesto, al cargo, al trabajo, ¿no? Con todo ello, las mujeres tienden a mostrar elevados niveles de autoexigencia, ¿no? Se exigen mucho más, estudian mucho más, tratan de demostrar que pueden tanto o más que los varones, cosa que no se exige tanto a los varones, ¿no? Y frente a esto también nos preguntamos si, bueno, la inclusión de las mujeres supone jugar con las reglas del juego masculino o supone transformarlas, ¿no? Y frente a esto también vamos a ver en qué contexto, en qué mercado laboral pues, se desenvuelven estas mujeres. En efecto, ahora yo les voy a contar un poco sobre los hallazgos al respecto de digamos, la percepción del mercado laboral de ciencias sociales y la posición relativa de las mujeres en este. Un aspecto importante que no les dije en la parte de metodología, porque saben que en estos eventos toca correr un poco, es que en nuestra muestra de 16 científicas sociales estamos realmente eligiendo, o sea, se han elegido a personas que han destacado por su elevada productividad, porque son personas que han logrado el éxito en diferentes dimensiones de su vida profesional y que han logrado, digamos, insertarse y avanzar en la carrera. Entonces, sobre la base de este perfil de informantes, ¿cómo se ve el mercado laboral? Entonces, en las ciencias sociales, claro está, ¿no? Una primera idea que queremos destacar, que, digamos, a diferencia de lo que se puede, de alguna manera, percibir en ámbitos fuera de la academia, donde no necesariamente se conoce la dinámica, los criterios de legitimación del sector, digamos, profesional académico, es importante destacar el hecho que este es un mercado laboral que es muy exigente y es muy demandante, que tiene fuertes filtros de calidad y una presión constante por la excelencia. Entonces, en este contexto, ¿qué ha cambiado? ¿Qué no ha cambiado? En cuanto a los cambios, se destaca, por ejemplo, la creciente competencia, ¿no? Marcado por una mayor presión en productividad, que en el mundo de la academia normalmente aterriza en un criterio de publicaciones o liderazgo en proyectos, y también una mayor, digamos, presión por la internacionalización. Ahora, como sabemos, esto no es un asunto pues, único y exclusivo del Perú, esto responde a cambios globales muy profundos en las culturas académicas a nivel internacional, ¿no? Pero se destaca como un cambio, digamos, importante. En estas 3 generaciones, acuérdense, estamos cubriendo de mujeres que tienen de 60 para arriba hasta el corte de 30 años de edad, ¿no? Un segundo elemento tiene que ver con la diversificación en las opciones laborales de ciencias sociales, por ejemplo, el crecimiento del empleo público, que es algo que se ha destacado, y también el mayor interés en los diferentes aspectos académicos por la interdisciplinaridad. ¿Qué no ha cambiado? ¿A dónde estas mujeres de 3 generaciones encuentran continuidades? Primero, el hecho que, a pesar de lo que acabo de decir, sigue siendo un mercado pequeño, sigue siendo un mercado donde las oportunidades están altamente concentradas en Lima. Existe una importante variación salarial. Un segundo elemento importante es que, ya como ha adelantado María en la presentación, hay una presión por el financiamiento de la investigación, muy importante. A veces no se es consciente de lo, si me permiten el término, emprendedor que toca hacer en el mundo de la investigación, toda vez que todo el mundo opera con un fijo y un variable, y el variable es lo que normalmente te va a permitir investigar. En un contexto donde no existe un financiamiento público, no solamente para las ciencias sociales, sino para las humanidades, es un asunto importante. Un tercer elemento es que, a pesar de las cosas que puedan haber cambiado, ya Patricia ha comentado, los liderazgos masculinos siguen siendo predominantes. Así que aquí conversamos muy bien con los resultados de la encuesta que han mostrado Lorena y María. Ahora, otro elemento que es bien importante, que han destacado las participantes en el estudio, es, digamos, la prevalencia de lo que hemos denominado el pluriempleo intelectual. ¿Qué quiere decir eso? A diferencia de lo que se puede percibir, ¿no? Que bueno, uno está en la academia, por ejemplo, yo en la universidad me dedico a enseñar, ¿no? En realidad, las estrategias laborales
combinan una serie de roles que van a combinar, que van a incluir tanto docencia como investigación, asesoría, la propia capacidad de levantamiento de fondos, la incidencia pública, ¿no? Entonces ahora, este marco del pluriempleo intelectual ciertamente permite mejoras en niveles de ingresos. Acuérdense que esta es una muestra de mujeres que han sido exitosas en su desempeño profesional, ¿no? Aumenta el prestigio, aumenta el expertise, pero viene un costo que les voy a detallar en el siguiente punto. Pero antes de ello, quisiéramos destacar un par de ideas también importantes, ¿no?, que emergen del análisis de la evidencia, ¿no? Como decía Patricia, existe un creciente número de científicas sociales, con estudios, con posgrados, digamos, con todos los checks de la lista, ¿no? Pero claramente eso configura una tensión entre lo que puede ser el interés en renovación generacional que hay en las instituciones de investigación versus la capacidad real que tienen estas instituciones por absorber a este capital humano creciente, ¿no? Y aquí, digamos, este es un asunto que escapa, digamos, al alcance del estudio, pero sí nos parece importante mencionarlo como un elemento a reflexionar a mediano plazo, ¿no? Digamos, estamos promoviendo la inserción de las mujeres en la academia. ¿Qué tan receptiva va a ser la academia a este talento? Queda la pregunta en el aire. Otro elemento fundamental que queremos destacar en relación al mercado laboral es que efectivamente es un mercado laboral meritocrático. La meritocracia existe y funciona. Sin embargo, el capital social adscrito y adquirido tiene un peso importante. Acá podríamos decir muchas cosas, pero como estamos cortos de tiempo, vamos a básicamente destacar el peso que tienen las redes sociales, profesionales, en el acceso a información, en el acceso a oportunidades. Otro elemento fundamental que queremos destacar es que, si bien es cierto, pueden existir criterios formales para el ascenso, para la incorporación en la carrera de investigación o docencia, cuando estos criterios no son claros, cuando hay libres interpretaciones, este tipo de circunstancias suelen jugarles en contra a las mujeres, de acuerdo a la evidencia que hemos podido recoger. Y también el hecho que la condición socioeconómica de origen de la profesional incide en su capacidad de gestionar algo que es frecuente en la academia, que es una situación de variabilidad de ingresos, sobre todo en la primera etapa de desarrollo profesional. Entonces, a la luz de esta evidencia, entrar a la academia es difícil, es más difícil mantenerse, y es más difícil mantenerse con criterios de calidad y de éxito. Y en ese sentido, siguiente por favor, tenemos una base de más de 33 horas de audio que ha sido analizado, transcrito. Obviamente tenemos una cantidad muy rica de citas. Hemos seleccionado algunas, y esta es una de las que queríamos compartir con ustedes, ¿no? Mónica, no es un nombre real, están acá todas con condición de anonimato, nos dice lo siguiente: hay unos niveles horrorosos de competitividad, y más o menos que si no publicas una vez al año en una revista indexada, estás en nada, ¿no? Y que tu bono de no sé qué reconocimiento depende de no sé qué. Entonces, yo imagino que esta presión por la producción tiene un impacto diferenciado, ¿no? O sea, que todas las mujeres de 40, 35, 40, 45 estamos en plena etapa de crianza. Entonces, tú me dirás como yo, ¿qué me dices? Yo, una mujer de 40 años criando una niña medio sola, al 70% o al 70%, puedo competir con alguien, con un hombre de 30 años que se dedica solo a hacer el doctorado, cuando yo hago el doctorado 3 horas a la semana. Uno de los testimonios que hemos recabado en nuestro análisis. Siguiente, por favor. Entonces, ya para ir cerrando este tema del mercado laboral, entonces, ¿cuáles son, digamos, los elementos críticos, ¿no?, que inciden en este desarrollo, digamos, más profesional en la carrera académica, ¿no? Bueno, por un lado, conversa también muy bien con los hallazgos de la encuesta, esta capacidad de navegar, crearse redes y mantener, performar esta actividad constante, mostrarle que es algo que a las mujeres les cuesta más que a los varones, de acuerdo a los testimonios que hemos recabado. Y un segundo elemento, que ya también ha adelantado Patricia, es esta decisión de tener hijos, formar familia, y bueno, ya lo he explicado bastante, así que no voy a ahondar. Para cerrar esta parte vinculada al mercado laboral, queríamos compartir los hallazgos alrededor de esta idea de la flexibilidad, ¿no? ¿Por qué hemos ahondado en este asunto? Porque, digamos, en conversaciones preliminares, algo que se suele de alguna manera dar como un dato a la realidad, ¿no?, es que la academia, pues, es un mundo ideal para las mujeres porque es un mundo muy flexible porque uno decide cuándo trabaja, cómo trabaja, cuándo trabaja. Entonces, lo que nos dice claramente la evidencia que hemos recogido es que, si bien es cierto, esa flexibilidad existe, pero funciona de una manera distinta a lo que se suele creer. Esta idea de la flexibilidad de más o menos libre soy, ¿no?, como esta canción que está de moda entre las chiquitas, es más un mito que una realidad, y es un mito que es reproducido incluso por los propios académicos y académicas, ¿no? Efectivamente, esa flexibilidad se da, pero ¿en qué se da?
se da justamente en esa posibilidad de organizar tus horarios, de tomar tus decisiones sobre tus prioridades temáticas o intereses. Pero hay un precio alto para pagar por eso, y normalmente ese precio se paga en la sobrecarga laboral. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la evidencia que hemos recogido, esta situación de flexibilidad, más que dar tiempo libre, lo que posibilita es este pluriempleo intelectual que les comentaba hace un minuto, y eso deriva en una serie de tensiones alrededor de la conciliación entre la carga laboral y las responsabilidades familiares, que claro está, no solamente incorporan el tema de cuidado y crianza, sino también el tema de la generación de ingresos para el sostenimiento económico del hogar. Hemos señalado algunos factores de éxito, como el acceso a una buena formación académica, las crecientes oportunidades de especialización en posgrados, las redes, el acceso a mentoría profesional también, que ya mencionaron nuestros colegas antes, el respaldo familiar muchas veces y una vocación por la excelencia, por la autoexigencia, por la disciplina, ¿no? Pero a pesar de estas mejoras, también podemos ver que en la esfera privada hay algunas barreras, como la distribución inequitativa de las responsabilidades domésticas, ya que esta recae predominantemente en las mujeres, y en otra ayuda de mujeres, las luchas emocionales que esto implica en la conciliación trabajo-familia, o los rasgos personales que a veces, bueno, son parte de la socialización temprana de las mujeres que las llevan a imponerse menos o ser menos públicas en sus apariciones, etc. En el ámbito de la esfera laboral, en teoría hay igualdad de oportunidades, pero en la práctica hemos visto cómo se enfrentan los techos de cristal, o sea, no hay tantas oportunidades de ascenso. Se ha mencionado mucho las brechas salariales y la falta de transparencia en cuanto a los salarios para los mismos trabajos entre hombres y mujeres, también en el ámbito académico. También hay como imperativo de tener que pasar por una valla más alta, demostrar que se puede, ¿no? Que uno lo puede hacer igual que el varón, para alcanzar un nivel similar de reconocimiento profesional, que está muy presente en los testimonios que hemos visto. Y también en estos testimonios se señala una y otra vez que el criterio de éxito y de legitimación profesional suele ser desde el canon masculino y no tanto en clave femenino, ¿no? Además, queríamos también resaltar que además de la condición de mujeres hay que reconocer las diferencias asociadas al nivel socioeconómico de origen y al capital social, ¿no? Hemos hablado de mujeres provenientes de estratos socioeconómicos normalmente medios y medios altos, que han tenido los recursos para estudiar en universidades privadas, que también han tenido redes para insertarse en una serie de espacios profesionales, y pensamos que las mujeres provenientes de estratos socioeconómicos más bajos pueden enfrentar obstáculos adicionales, por ejemplo el asumir tempranamente el rol de proveedoras económicas principales de sus hogares, que las variaciones fluctuantes de los ingresos en los primeros tramos de la carrera hacen más difícil, ¿no? Si uno quiere dedicarse a la investigación, ¿no? Y la experiencia universitaria, hemos visto en nuestros casos, no necesariamente equipara las dotaciones de capital social y cultural, ¿no? Podemos tener experiencias muy diversas en una misma universidad para mujeres de distintos sectores sociales, ¿no? No sé si hay tiempo. Sí, rapidito. Sí, rapidito. Bueno, simplemente comentarles que se han recogido una serie de aportes por parte de las entrevistadas sobre propuestas para cambiar esta situación y para generar una academia que sea más, digamos, inclusiva en términos de género. No voy a detallar en todas ellas, simplemente mencionarles que en el ámbito de formación académica, por ejemplo, que es una de las dimensiones que han abordado, se ha destacado, por ejemplo, la importancia de visibilizar la producción de las mujeres, y esto, por ejemplo, asegurando que exista, por ejemplo, participación de literatura escrita por mujeres en los sílabos, que es algo que no necesariamente pasa como nos consta, ¿no? O en los balances de literatura, entre otras cosas que por tiempo ya no se las puedo decir. En cuanto a política institucional, mañana va a haber una sesión especializada en esto. Simplemente mencionarles que un elemento, por ejemplo, que se ha destacado mucho es la centralidad que existe un balance en la distribución de responsabilidades de gestión académica y administrativa que suelen caer o recaer más en hombros de mujeres que varones, ¿no? Como una de las ideas, por ejemplo, que se han destacado, y también la centralidad de cambios en cultura organizacional que involucren también a las propias mujeres, porque como decía una de nuestras informantes, las mujeres también tenemos que aprender a apoyarnos más, a leernos más, a citarnos más. Y finalmente, en el ámbito de generación de conocimiento, avanzar en la comprensión de los factores que, digamos, de una manera explican la continuidad o la profundización de ese tipo de brechas que hemos conversado. Entonces, para nosotros como idea final, creemos que sobre la base de este estudio, es un estudio exploratorio, como les decía, hemos querido hacer un zoom en la trayectoria de esas 16 personas. Creemos que de alguna manera esta evidencia nos interpela
a sincerar el debate sobre la participación laboral de las mujeres profesionales, ¿no? Como Patricia nos preguntaba, bueno, si este tipo de situaciones sucede a mujeres que son altamente educadas, altamente productivas, exitosas, con independencia económica, ¿qué podemos suponer de situaciones donde no tenemos la combinación de todos estos factores? Y bueno, y creemos que las historias, como las que hemos analizado, tienen poder, y poder para llamar a la luz sobre aspectos que a veces pasan invisibilizados, pero que son fundamentales. Gracias. Vienen los comentarios de los dos estudios. Primero voy a presentar a Pepi Patrón, es vicerrectora de investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctora y magíster en filosofía por la Universidad de Lovaina la Nueva, en Bélgica, bachiller en filosofía por la PUC, ha sido directora fundadora de Arete, revista de filosofía de la misma universidad, investigadora principal del proyecto Agenda Perú, actualmente es vicerrectora de investigación, donde es también profesora principal de la sección de filosofía del Departamento Académico de Humanidades, el que ha sido jefa del departamento durante el periodo 2005-2009. Además es consultora internacional del Banco Mundial y del PNUD y presidenta ad honorem de la Asociación Civil Transparencia y ex columnista del Diario de la República en Perú. Pepi, por favor. Muchas gracias. Buenas noches. Es un gusto grande para mí estar acá por muchas razones. Quiero agradecer mucho la invitación a Cintia y el grupo Sofía. Hace algún tiempo yo reclamé que por qué Sofía era solo ciencias sociales y no también ciencias humanas. Mi reclamo sigue en pie, en el buen sentido de nosotros también queremos, nosotros digo, yo hago filosofía, estoy dedicado a las humanidades y de repente sería bueno poder enriquecer el grupo ampliándolo más allá de las ciencias sociales, ¿no? Me es particularmente grato además porque voy a compartir con ustedes algunas experiencias. Le preguntaba a César si están grabando o no, porque no es muy cómodo hablar mal de la institución en la que trabajo, pero hay que hacerlo porque hay cosas que hay que mejorar. Y además, claro, yo creo que soy la única de la mesa que estoy en el grupo 1, mayores de 60 años, o de 60, y es triple gusto porque hay 3 exalumnos míos aquí, ¿no? Entonces siempre es una delicia cuando uno ve a sus exalumnos que ya son mejores que uno, o que una. Y eso es magnífico, realmente es un gusto. Es como cuando nos toca presentar libros de exalumnos, ¿no? Es realmente un placer. Entonces estoy feliz de estar acá, gracias por la calidez de la bienvenida, Cintia. Y bueno, sí, yo podría hablar 2 horas más, porque lo que han contado lo podría suscribir. Yo le decía a César que yo soy, no voy a decir como el expresidente Toledo, un error estadístico, pero claro, de mi generación, de ese grupo 1, yo me doctoré a los 29 años, porque tenía la fijación de doctorarme. Después tuve mis hijos y después enviudé a los 35. O sea, en la vida también eso se encarga de darle la vuelta a uno de distintas maneras. Y siento que se están dando cambios importantes. En la Católica estamos haciendo un gran esfuerzo por ello. Tenemos una política de la cual va a hablar Pati, entiendo mañana Pati Jiménez, ¿no? Pero en uno de los artículos del reglamento dice edad. Cuando se recomienda una edad para el ingreso a la docencia ordinaria, la edad de las mujeres candidatas disminuirá de 3 años por cada hijo, por cada persona que tenga a su cuidado. Entonces eso nos está acercando más a no se trata de cortar caminos, creo que lo dicen las 2 exposiciones, ni de hacer el camino más fácil para nosotros, pero sí equiparar los puntos de partida, ¿no es cierto? Y el punto de partida es que cuando uno tiene hijos chicos, yo me acuerdo que con una colega rogábamos a los colegas varones, por favor, agarren los horarios de la tarde, déjenos a nosotras los horarios de la mañana, porque esa flexibilidad sí tiene la academia. Nosotros, yo puedo dictar mi clase, no marco tarjeta y me voy a mi casa a cuidar a mis hijos. 7 pepinos les importaba a mis colegas que yo quisiera dictar la mañana para que poder estar con los niños en la tarde. Entonces, se van cambiando lentamente y ahora es bueno que las instituciones, espero que esa política de la universidad les sea útil a otras instituciones. Y acabamos de aprobar, no puedo acordar el nombre, no lo encuentro en la web, el miércoles pasado, una especie de batalla campal que ha habido en la Católica, unas políticas de respeto a la identidad de género y la igual dignidad de las personas que han causado un alboroto, Dios mío, casi hasta en el cielo. Por razones obvias además, ¿no? Pero no voy a mencionar. Entonces hay que hacer esfuerzos institucionales. Nosotros tenemos la suerte de tener el liderazgo de Pati Cruzado, de Rocío Villanueva, ahora de Jimena, pero esta política, no se imaginan ustedes lo que nos costó aprobar en la sesión del Consejo Universitario. Obviamente no voy a decir ningún nombre, pero nosotras las que estamos ahí, que éramos varias, ¿eh? Dijimos, respira hondo, no pises el palito, no te enojes, porque no es la típica, pues mire cómo se pone, ¿no? Temperamental.
calma, todos respiramos hondo, pero de pronto un profesor brillante de la Católica, que ha sido una figura pública, levanta la mano y todo serio dice, ¿y por qué vamos a probar que las mujeres tengan diferencia de edad que los varones? ¿Por qué vamos a dar cuotas? Entonces, cuota para los de Huanta, cuota para los de Ayacucho, cuota para los afroperuanos, cuota... Entonces, claro, nosotras tranqui, pero oye, somos la mitad de la humanidad, ¿no es cierto? No somos una minoría. Y en muchos casos, en el campus de la universidad, ahora hay más mujeres que varones. Pero no llegamos nunca a más del 30% en cargos de poder, de autoridad, y en algunos departamentos clásicos, Club de Toby, como Economía o Derecho, con todo respeto con mis colegas, la mayor cantidad de profesores varones es altísima, ¿no? Comparativamente a la cantidad de alumnas que tienen. Entonces, creo que hay un camino largo por recorrer. Yo no me atrevería a decir, y con eso pretendo comenzar un diálogo, sin duda hay discriminaciones sutiles, pero hay otras que no son nada sutiles. Me ha pasado a mí, y lo he contado y lo voy a contar al público cada vez que pueda. Yo siempre decía no he tenido problemas en la Católica, en general he trabajado en un montón de sitios, porque un pluriempleo para siempre, ¿no? Y más hace 20 años. No me he sentido particularmente discriminada por ser mujer, salvo esas facilidades que les contaba que no me daban porque tenía hijos pequeños, hasta que dije, yo quiero ser rectora. Cuando dije, el año 2013, yo quiero ser rectora, usted no se imagina lo que pasó para mí. Es decir, que yo no tengo ninguna tendencia a victimizarme, ¿eh? Ninguna. Pero las agendas de discusión de las reuniones de autoridades de la Católica, decanos y jefes, era mi pelo, Carla, ¿cómo no se pinta el pelo? ¿Y por qué usa faldas tan cortas? ¿Y por qué nunca usa pantalón? Esos son los temas de discusión en torno a un posible rectorado mío. Y no es broma, ni es una mentira, ni es una exageración. Así ha pasado, me lo ha contado gente que estaba ahí. Entonces yo les he dicho, ¿y ustedes qué les pasa? ¿Han discutido uno de los ternos de Marcial Rubio? ¿A quién le importan los sacos que veremos en los del arte? A nadie, ¿no es cierto? Pero mis pelos sí son un issue electoral. Y eso pasamos en 2013 en la Universidad Católica, que se precia de políticas de género, de luchar contra la desigualdad, de ser una institución inclusiva. Entonces, yo creo que todavía hay mucha discriminación no sutil. Y creo que, lamentablemente, la mía es la única universidad que hasta ahora no tiene una rectora mujer del consorcio. Lima, Pacífico y Cayetano tienen o han tenido. Nosotros no, hemos cumplido 100 años. No estoy haciendo campaña, por si acaso, ¿eh? No. Pero quiero, digamos, compartir con ustedes que es cierto que estas brechas existen, que no es fácil y que tenemos que hacer el camino juntos. Porque yo quiero decir que sin el apoyo de mis colegas varones, esta política no se hubiera podido aprobar. Es decir, solitas, hace años escribí un texto que se llamaba Mujeres, hablando de mujeres sobre cosas de mujeres. Y creo que así tampoco llegamos muy lejos. O sea, la otra mitad son nuestros compañeros de ruta. Entonces yo creo que hay que hacer un trabajo con las nuevas generaciones muchísimo más claramente, pero seguir peleando la nuestra, ¿no? Yo les digo, está asombrosa, parece tristísima, más de cuando el sujeto varón dijo, yo quiero ser rectora, bacán, sí, claro, pero yo dije, quiero ser rectora, y todo el mundo decía, pero sí, Pepi, yo también, había 10 candidatos, todos varones, por supuesto. Entonces, es una experiencia muy dura cuando uno ya está como con la guardia un poco baja. Entonces, yo me acuerdo de un evento internacional donde alguien preguntó, creo que fue en México, estaba en la boca justamente lo que ustedes citan, ¿cuántas de ustedes han tenido, claro, eso es un tema generacional, ¿no? ¿Cuántas de nosotros habíamos tenido mujeres mentoras? Cero manos, porque en verdad de las profesoras mujeres que yo tuve, que eran poquitísimas, no había ninguna actitud de preocupación por el tema de género. Entonces, se supone que somos la cereza de la torta, la universidad, la academia, gente inteligente, bien formada. Tenemos un camino larguísimo todavía por recorrer y por eso ese tipo de evento me parece francamente importante. Estuve hace una semana, ¿no? Jimena, hace una semana estaba en Bruselas en una reunión que se llama EWORA, European Women Rectors Association, una asociación de mujeres rectoras de toda Europa, pero de toda Europa es de Latvia a Irlanda, ¿no es cierto? 85 mujeres, rectoras, vicerrectoras o exrectoras. Y nosotros comentamos con Jimena Sánchez, que está ahí, que no sabemos si reír o llorar, pero era lo mismo. Las experiencias que contaba la señora de Irlanda, la de Latvia y la de Turquía,
eran las mismas que las nuestras. Entonces, y es Europa, ¿no? La vieja y civilizada Europa. Suecia es el único país que ya tiene 50% de rectoras mujeres, y si no más, porque ellos siempre están un paso adelante. Sin embargo, en este momento, el porcentaje de profesoras principales que hay en Suecia es el 25%. No saben qué está pasando, pero se les va a caer, obviamente la estadística no alcanza para que haya una mitad de mujeres rectoras. Entonces, es un tema que hay que poner en la agenda, hay que poner en la agenda del país, hay que poner en la agenda de nuestras propias instituciones. Y es cierto, ¿no? Lo de los contextos frágiles que hablan en ambas, Eduardo, cállame cuando quieras, por favor, ¿eh? Son contextos muy frágiles y son hábitos muy difíciles de cambiar. Para terminar, porque ya me pasé, sí creo que todas las universidades tienen brechas, por supuesto que las tienen, y es bueno poder discutirlas y trabajar en ellas. Quiero hacer un public cherry, que es invitarlas y los a un evento que va a haber en la Católica en 6 y 7 de julio de este año, que se llama EMULIES, Espacio de Mujeres Líderes de Educación Superior, que depende de la OUI, Organización Universitaria Interamericana, con sede en Canadá, y es un espacio de mujeres líderes que nos hemos ido encontrando por el mundo, diciendo sí, la primera vez es así, el poder, ¿no? Este evento viene auspiciado ahora por la OEI, por la OEA, por la Organización Interamericana de Mujeres de la OEA, por la Embajada de Canadá, y viene Sayed Gulser, que es la directora de División de Igualdad de Género del UNESCO, para estar. Entonces, los y las invito cordialmente para seguir generando estos espacios de intercambio, de aprendizaje mutuo, de discusión y de ganas de que el mundo para las niñas sea más fácil de lo que fue para nosotras. Gracias. Nuestro último comentarista es César Guadalupe, de la Universidad del Pacífico, profesor e investigador del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas de esta universidad, director de Gestión de Aprendizaje y Aseguramiento de la Calidad. Es Doctor of Education y Master of Arts en Social and Political Thought, ambos grados obtenidos en la Universidad de Sussex, Reino Unido, así como bachiller y licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido elegido director de publicaciones de la Sociedad de Investigación Educativa Peruana, y consiguientemente es el editor de la Revista Peruana de Investigación Educativa. Asimismo es miembro del Comité Editorial del International Review of Education en el periodo 2015-2018 y miembro del Consejo Nacional de Educación del Perú del 2014 a 2020, del que es presidente. Entre el 2013 y 2016 fue Non-Resident Fellow de la institución Brookings en Washington, D.C. Entre 2001 y 2012 trabajó como funcionario de la UNESCO, donde dirigió el programa de medición de logros de aprendizaje de su Instituto de Estadística. César, por favor. Mujeres de cosas de mujeres, ¿no? Si esto termina encasillado en un esquema de ese tipo, estamos en problemas, ¿no? Y estamos en problemas además porque no es que vivamos en un país donde los temas estos avancen irreversiblemente y masivamente en la dirección que muchos nos interesaría promover. Yo trabajo temas educativos, el sector educativo en términos profesionales es un sector fundamentalmente, mayoritariamente femenino, y no es eso lo que sucede en instancias de decisión, o sea, ¿no? O de decisión o de presencia en la formulación de políticas, ¿no? El Consejo Nacional de Educación, gracias a Dios, hoy día tiene 5 mujeres de un total de 25, y digo gracias a Dios porque hace un mes y medio eran solamente 3. En las 2 promociones anteriores de miembros del Consejo, la composición era, en el Consejo que se nombró en el 2002, solo 6 mujeres, acá está Patricia Salas, que fue presidenta del Consejo en esa época, y en la promoción, digamos, establecida en el año 2008 eran solamente 4 mujeres, ¿no? Esto no anda bien, digamos, ¿no? Hay cosas que uno puede constatar que se va moviendo, que se plantean algunos progresos, algunas cosas que se van moviendo, pero al mismo tiempo recordemos que estamos en un país en el que ningún padre de familia ha salido jamás a la calle a reclamar porque sus hijos no aprenden a leer, y sin embargo hemos tenido miles de padres de familia asusados por el temor, sufriendo el calor de este verano que acabamos de tener en la calle, pidiendo justamente que los temas de género desaparezcan de la formación escolar. Entonces no es un país donde la cosa vaya fácil, y creo que eso es, por eso yo muy agradecido y creo que es importante, digamos,
no cejar esfuerzos y seguir batallando y no creérnosla que incluso en los espacios en los que nosotros estamos, que son casi la vanguardia en alguna cosa, no hay tremendos problemones que podemos tener de distinta manera, ¿no? Entonces ahí hay un primer paquete de problemas que creo es importante y creo que el esfuerzo del grupo y el esfuerzo de estos trabajos de investigación en particular traza derroteros para seguir haciendo un problema que hay que hacerlo visible, pero que no solo hay que hacerlo visible en general, sino hay que hacerlo también un problema para los otros que no estamos regularmente en estas reuniones. Mientras que eso no pase, yo creo que vamos a reproducir muchos problemas. Ahora, más allá de esta cuestión más general, hay algunos comentarios que tengo sobre los trabajos que se han presentado. Y creo que los trabajos que se han presentado, ambos, digamos, son hechos de maneras muy distintas y cuentan historias consistentes entre sí. Y esa consistencia, digamos, da cuenta de la consistencia de un problema que hay detrás y que ese problema subyacente se revela, no importa que uno lo mire desde este lado, no importa que uno lo mire desde este otro lado, se hace manifiesto de muy distintas maneras, ¿no? Sin embargo, más allá de esas virtudes, hay algunos comentarios que sí casi son sugerencias o subrayados de algunas cosas que me parecen importantes que creo que vale la pena hacer. Una primera tiene que ver con probablemente pensar en comparaciones con otras carreras, ¿no? Otras carreras menos femeninas, con menor presencia femenina como las ciencias y las ingenierías, o carreras con una presencia mayoritariamente femenina como la educación, por ejemplo, la psicología, donde uno puede empezar a pensar, bueno, qué cosa es lo que hay en común y qué cosa es lo que no hay en común entre estos tres grupos, como para identificar qué es lo específico de los problemas de las trayectorias profesionales femeninas en las ciencias sociales y en las humanidades también. En algún momento creo que sería muy importante hacerlo, porque si no, uno no sabe cuál es el componente, digamos, cuál es el componente específico del hecho de que sean ciencias sociales y cuál es en realidad un patrón más general que puede afectar por igual a otros ámbitos. Entonces, ese elemento de diferenciación creo que es importante, y ese elemento de diferenciación tiene que ver no solo con la información agregada que se hace con datos estadísticos que se puede trabajar, sino también, por ejemplo, en las trayectorias. ¿Cuán diferentes son las trayectorias de hombres y mujeres en las ciencias sociales a través de las narrativas de esas historias? Digamos, porque eventualmente algunas de esas diferencias que ustedes han encontrado no son función necesariamente de género, sino función de alguna otra cosa que no estamos viendo, y que lo digo como tiene que decirlo uno en un medio académico, como abogado del diablo, como una pregunta que tiene que ser explorada para estar seguro de cuál es el terreno que estamos pisando, ¿no? Un tema que me pareció súper importante, que salió en ambos lados, tiene que ver con la conformación de redes y la vinculación de las redes con las trayectorias y las posiciones de las personas. Y ambas presentaciones o ambos trabajos han subrayado eso desde distintos puntos de vista y lo han vinculado a la precariedad institucional del Perú en general. No es solo una precariedad de las ciencias sociales en particular, y cómo en un ambiente precario institucionalmente las redes informales operan de una manera importante para la toma de decisiones. Ahora, más allá de los niveles de institucionalización, las redes siempre operan. Entonces, hay un tema que creo que como agenda de investigación futura me parecería sumamente importante, es ver cómo se construyen y se desarrollan esas redes a lo largo de la formación de las personas que van a estar en la academia después. ¿Cuáles son las diferencias en esos patrones? Porque una de las cosas que a veces siento leyendo los trabajos es que mucho de esto, y eso tiene que ver con los sesgos, no sesgo en el mal sentido de la palabra, sino en el sesgo de decir, quiero ver investigadores en ciencias sociales que tienen algún nivel de trayectoria destacada, publicaciones y demás, eso termina produciendo que la mirada se enfoque en la gentita, ¿no es cierto?, en todos los que nos conocemos en este medio. Entonces, ¿cuánto de estas redes son redes de la gentita? ¿Y cuánto de estas redes funcionarían diferente en otros espacios y se constituirían diferente en otros espacios? La dinámica de redes que opera, por ejemplo, en la Católica, la Pacífico, Cayetano, Lima, IEP, Grade, ¿es la misma dinámica de redes que opera en la Universidad del Altiplano o en la Pedro Regallo de Chiclayo? No lo sé, no tengo idea, pero vale la pena empezar a preguntarse por cosas como esa, creo yo, para entender la especificidad del problema y cómo es que estas discriminaciones sutiles o no tan sutiles, digamos, a veces comentábamos con Pepe que
a veces, digamos, usamos la palabra sutil solo porque no es a palazos, ¿no es cierto? Pero porque no es violento en el sentido físico de la palabra, pero muchas de esas cosas son profundamente violentas, así no sean violentas físicamente, ¿no es cierto? Entonces no son tan sutiles realmente. Entonces, ¿cuánto de esto tiene una dinámica propia de clase social y de grupo particular que uno está mirando, y cuánto en realidad es un componente de género, cuánto es un componente que está vinculado a otras cosas, para aislar, para separar el efecto y poder tener una discusión un poquito más fuerte y profunda sobre las cosas, ¿no? Creo que hay que mirar también el tema de, por ejemplo, las historias de docentes, las diferencias, y esto está vinculado con el tema del pluriempleo, más bien de la precariedad del empleo, y digamos, esta flexibilidad en el trabajo académico, que parece en algunos casos la misma flexibilidad que tiene el taxista con el horario, pero en realidad yo no sé si llamar eso flexibilidad, ¿no? En cierto sentido es casi, digamos, no necesariamente es algo virtuoso, y que esconde detrás condiciones de precariedad del empleo. Entonces ahí uno se pregunta, el docente que es docente de tiempo completo, dedicación exclusiva, cama dentro de la universidad, probablemente vea esa flexibilidad de una manera distinta que el docente de tiempo parcial, que tiene que recorrer a través de 14, 15 lugares distintos de la ciudad de Lima para hacer su empleo. Entonces, ¿cómo funciona eso de modo diferenciado, mirando cosas de... No digo, esto no son reclamos a los trabajos, son cosas que creo que surgen hacia adelante justamente por lo que ustedes han hecho, ¿no? Y que creo que tiene que ver con problemas fundamentales que tienen que ver con, primero, la construcción de capital social y cómo se hace eso a través de la experiencia universitaria, la precariedad del empleo y cómo la precariedad del empleo funciona de modo diferencial según sexo, y obviamente el tema que ustedes también han subrayado, que tiene que ver con todos los problemas de cuidado y cómo las necesidades de hacer tareas de cuidado se vincula o no se vincula con las posibilidades de empleo y trayectorias profesionales. Creo que hay mucho pan que rebanar en esos temas, y creo que eso es absolutamente valioso de ambos trabajos, el hecho de poder poner todas esas cosas sobre la mesa y generar, digamos, enriquecer una potencial agenda de investigación grande sobre estos problemas. Obviamente yo a veces hago cosas estadísticas, entonces siempre tendré algún comentario, una sugerencia a María y Lorena, algunas pruebitas no paramétricas para estar seguro que esas diferencias que hay entre algunas de las tablas no son simplemente diferencias contingentes, sino sugieren realmente algunos patrones más profundos de diferencias que podamos asociar a discriminación. Y en realidad creo que con eso ya me llevé mi tiempo. ¿Sí? ¿No? Y termino en realidad agradeciendo absolutamente a todos, agradeciendo al grupo y agradeciendo a las autoras por los trabajos. Creo que suscitan una discusión que necesitamos los hombrecitos de este lado, empezar a escuchar más y jalar más para poder tener un diálogo que creo que es bueno absolutamente para todos por millones de razones. Gracias. Bien, tienen unos minutos para responder a los comentarios. Comenzamos en el orden de presentación. A ver. Sí. Bueno, solamente para dejar más espacio para la discusión, algunos comentarios breves, y mientras escuchaba la presentación del otro grupo, evidentemente nosotros como grupo discutimos acerca de la agenda y los problemas que sentíamos en el grupo Sofía, pero y construimos la agenda de manera complementaria, y fuimos discutiendo, tuvimos algunas reuniones para ver cómo íbamos avanzando en las diferentes investigaciones, y eso fue muy productivo, muy rico para nosotras, pero no dejo de maravillarme con lo complementario que siento el trabajo de las narrativas con el nuestro de la encuesta, ¿no? Es muy interesante qué bien se complementan y cómo hemos podido encontrar resultados tan consistentes. De la misma manera que nosotros en el propio trabajo de la encuesta pudimos ver que los números reflejaban lo que veníamos diciendo, ¿no? Entonces eso es realmente muy interesante, y quería comentar de cómo nos gusta que hayamos encontrado esa complementariedad, y lo vamos a ver también con las otras investigaciones de mañana. El otro tema que quería comentar, que es
que ha sido mencionado por todos, esto de las mujeres, hablando con mujeres sobre temas de mujeres. Creo que como todos estamos de acuerdo que ahí está, ese es el punto crítico, y el objetivo tiene que ser convencer a los colegas hombres. Tenemos colegas hombres, algunos, los de la mesa ciertamente, comprometidos y que ya no tenemos que convencer, y nosotras hemos comentado varias veces como otros colegas de los centros más progresivos, donde el mundo académico es más rico, en fin, seguíamos muchas veces, nos ha hecho la pregunta de no entiendo muy bien esto del Grupo Sofía, ¿no? Entonces sí hay una tarea claramente por convencer, o sea, el objetivo debe ser convencer a los hombres, porque si no, no vamos a lograr lo que se busca. Y respecto al último comentario, bueno, dos comentarios más, el de los mecanismos sutiles. Efectivamente, estoy de acuerdo, los llamamos sutiles porque no son directos en el sentido de decir no tienes esto porque eres mujer, nadie te lo va a decir. En ese sentido son sutiles, pero además son reconocidos como sutiles por las propias mujeres, ¿no? Porque no te dicen en ese sentido discriminada. Sí, pero si le preguntas, ¿pero alguna vez has sentido esto, lo otro? ¿Has sentido que incluso hacemos preguntas tipo de por la forma de vestir y por este tipo de cosas, y casi todas lo hemos sentido? Efectivamente, no deberían ser llamados sutiles, pero son sutiles, pero estoy de acuerdo con ese comentario que me parece interesante, y también con la importancia de comparar con otras carreras, que tratamos de hacer algo de eso en el evento también. Vamos a tener mesas comparando con otras carreras. Tenemos todo el tiempo el reclamo de ampliar el grupo a otras carreras también, y estamos comenzando por tratar de comparar resultados, y definitivamente anticipamos que la problemática es peor en las ingenierías. Las mujeres empresarias también hemos escuchado y es interesante acercarnos a ellas. En fin, infinidad de grupos en los que la problemática está ahí y debe ser peor, y que vamos a tratar de establecer algunos lazos. Yo solo dos cositas. Creo que solamente para puntualizar con este tema, que creo que a todos nos gusta la frase de la idea de las mujeres hablando entre mujeres sobre cosas de mujeres. Hemos hecho un esfuerzo titánico en esa segunda etapa del Grupo Sofía. En la primera etapa nos concentramos más en captar mujeres, en formar el directorio, en llamar la atención entre mujeres. Y hicimos un primer evento en el 2014, cuyo público fue mayoritariamente mujeres. Estaban los dos caballeros que están sentados en la mesa, y habían otros dos colegas que probablemente, o sea, que aún no están ahora hay otros, hay algunos cuantos más, ¿no es cierto? Esos otros ya no están acá, pero en esta segunda etapa del grupo hemos hecho realmente una tarea de hormiga para crear una base de datos que usamos para la aplicación de la encuesta. En Lima, en provincias, llamando por teléfono a universidades públicas, a universidades privadas, a centros de investigación, fastidiando, y hemos logrado armar una base de datos enorme que hemos usado para nuestra campaña, que hemos usado para este evento, que usamos todo el tiempo. Tenemos desde el Grupo Sofía una serie de mecanismos y estrategias que hemos desarrollado para reaccionar ante comentarios. Eso lo puedo mencionar porque ha sido un comentario público, pero por ejemplo, el año pasado en un panel de Jaime Daltaos, un comentarista, en un panel solo de hombres, le dice, bueno, y sería bueno, porque es el compromiso que muchos colegas han asumido como amigos de Sofía y amigos de la causa, digamos, dijo, sería bueno invitar a más mujeres a ese tipo de paneles. Y Daltaos le responde, bueno, podrías transformarte, ¿no? Entonces quizás, en fin, ¿no? Pero sí es una tarea fuerte, es una tarea difícil, en la que necesitamos de la mano de todos y de todas. Y otra cosa que quería resaltar, que pensando en el comentario de Pepi, cuando ella, digamos, habla de su trayectoria y habla de estas cosas, de estos mecanismos no tan sutiles, etcétera, y creo que algo que el grupo a lo que el grupo ha contribuido y a lo que estas discusiones contribuyen es que a veces, y para nosotras mismas, ¿no? A veces hablamos de estas cosas y decimos, bueno, pero ya en verdad todas lo sabemos, pero sí el grupo ayuda un poco a sacar la cosa del ámbito de lo privado, de la incomodidad de que te hagan un comentario pesado sobre tu pelo cano o sobre tu vestimenta o simplemente que no presten mucha atención a lo que estás diciendo, ¿no? Y que se vuelva un tema compartido, ¿no? Y es un tema compartido obviamente con otras disciplinas, con las humanidades, con las ciencias, en realidad con todas las áreas del saber y el ejercicio profesional. El Grupo Sofía no tiene la capacidad para asumir esa tarea, pero sí tratamos de pensarlo como que tenemos una responsabilidad de generar una suerte de efecto de contagio,
¿no? Y de generar y que esa discusión y las estrategias que vamos desarrollando sirvan para fomentar esa discusión en otros ámbitos también. Mañana hay mucho de lo que César ha ido mencionando como la agenda de investigación que se podría configurar en torno a estos temas para irle dando consistencia, ir explorando aristas nuevas, ir fortaleciendo, pero obviamente nos queda una agenda pendiente grande que nos motiva. Bueno, también muchas gracias por los comentarios. También dos cosas pequeñas, ¿no? Efectivamente coincido con los comentaristas que mucha de esa discriminación que hemos llamado sutil no es tan sutil, ¿no? Y tiene su violencia. Queríamos diferenciarla, digamos, del asunto de no estudies esta carrera o no puedes trabajar aquí, ¿no? Que es una discriminación como más abierta, para mostrar cómo siguen habiendo mecanismos que no se visibilizan, pero no por ser sutiles son menos violentos, ¿no? Y además quería resaltar que estamos, o sea, más y más pensamos que habíamos visto un grupo de mujeres privilegiadas, entre comillas, ¿no? Entonces todo el tiempo nos preguntamos, ¿y cómo será la experiencia de las que no son privilegiadas, ¿no? Ahí sí vamos a tener, después de más de 30 horas de conversar con nuestras colegas, realmente ir hacia otros grupos es también todo un reto, ¿no? Y en ese sentido quería también mencionar, digamos, el desafío de pensar también en una perspectiva más interseccional, ¿no? Que mira las trayectorias femeninas también desde diversas variables, como decía César, ¿no? Somos conscientes del sesgo de nuestra muestra, ¿no? O sea, los privilegios también están asociados no solo a la formación, sino también muchas veces a la clase social de origen, a las oportunidades que se han tenido, a las redes, a la etnicidad en este país. Entonces también es todo un reto ver cómo estas diferencias se dan en distintos grupos de mujeres de distintas zonas de nuestro país, en distintos ámbitos. También queríamos resaltar, por ejemplo, que no es casual que la mayoría de nuestras entrevistas, en realidad todas trabajan en instituciones privadas, ¿no? La encuesta ya ha mostrado que las instituciones públicas han sido más duras en términos de reclutar mujeres, por ejemplo, ¿no? Y creo que eso es importante también de visibilizar. Y le paso la posta. Sí, bueno, y en complemento a lo que acaba de comentar Patricia, ¿no? Efectivamente creemos que, digamos, hay que complementar, ¿no? Esta mirada hacia el género con estos enfoques interseccionales, porque por lo menos creemos que una academia más diversa no solamente es una academia donde hay mujeres, porque las mujeres no son homogéneas, no, que sean mujeres de diferentes orígenes, también con mayor diversidad étnica, mayor diversidad geográfica, ¿no? Entonces creemos que eso es importante y efectivamente, si bien es cierto, la gran mayoría de las personas que participaron en nuestra muestra tenían una posición de enunciación desde, digamos, puestos ya estables, ¿no? Estaban, digamos, de una manera establecidas en una carrera, ¿no? Y esto, claro, levanta el tema que ha dicho César muy bien, ¿no? Entonces, ¿cómo es el mundo cuando no tienes ese piso, ¿no? Para sostenerlo, tienes que, digamos, que este pluriempleo llega a ser mucho más complicado y llegar eventualmente a una precarización laboral en un sector donde claramente la gente que sigue en la academia es gente que no lo hace porque necesariamente prioriza ganar mucho dinero. O sea, obviamente lo económico es importante, pero hay un tema fuerte de vocación, compromiso, interés, muy, muy genuino, y es lo que a lo largo, por ejemplo, de las historias de vida que hemos analizado se percibe mucho, o sea, este compromiso, esta pasión por lo que haces, ¿no? Y lo que ha permitido que continúen, ¿no? En el sector académico, volviendo acá a las características de nuestra muestra, mujeres que por su destacado desempeño han tenido N oportunidades de ir al sector público o hacer otras cosas. En algún momento de su vida, otras han preferido no hacerlo, pero simplemente para decirles y, digamos, destacar esa idea, ¿no? Y el tema de las comparaciones es importante, como había adelantado María. Mañana se va a hablar específicamente, va a haber una mesa dedicada al tema de tecnología. Nos hubiera encantado, pero por temas también de la dimensión del estudio nos enfocamos en estas ciencias sociales, y creemos que, digamos, ya como digamos, reflexión final, que toca, digamos, ahondar esta conversación, no solamente desde el punto de vista, como ha señalado acá los colegas, que también los hombres profesionales estén más involucrados, sino también algo que nos parecía muy importante y nos interpelaba mucho, la necesidad de sincerar estas discusiones. Bien, ¿no? Claro. Voy a terminar con una anécdota personal porque estoy acá y puedo hacerlo. Alguna vez, porque se ha hablado mucho del tema y creo que es importante lo de evento de mujeres entre mujeres para mujeres, es cierto, la información y llegar a hombres en estos temas es profundamente difícil. Les cuento el siguiente caso. Un evento de la universidad de la que soy parte,
no diré nombres. Y me llega el programa, me digan, ¿quieres participar? Sí, por supuesto, me llega el programa y habían 4 mesas, había una mujer ponente y una mujer moderadora, de 18 en total, o 5 meses. Entonces respondí y dije, muchísimas gracias por la invitación, pero veo un problema. Hay 18 personas y hay 16 hombres y una sola mujer ponente y una moderadora. Me parece que respuesta inmediata es que no hay mujeres en estos temas. Los temas eran economía, política y sociología. Digamos que, perdón, hay un problema mayor, porque hay un montón de mujeres que trabajan en estos temas y más en esta universidad, tal. Sería bueno incorporarlas al programa y yo no tengo que estar incorporado. Respuesta inmediata es que son muy junior. Los nombres que había dado eran personas que o me superaban en edad por 5 años, al momento que yo estaba invitado. De alguna manera yo no era junior y ellas sí eran junior, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que para varias personas en posiciones de poder ese tema es absolutamente invisible y no se dan cuenta que pueden hacer el ridículo cuando mandan respuestas de este tipo, a pesar de que están rodeados e imbuidos de colegas femeninas que además han publicado mucho más que ellos y han tenido mucho más éxito que ellos. Aún así el tema se vuelve invisible y creo que una forma de revertirlo y abrir a que no sea una discusión entre mujeres es especialmente vinculando a profesores y otros que puedan hacer esta cosa molestosa de simplemente señalar verdades claras, ¿no? Hay un montón de gente trabajando estos temas o vas a quedar pésimo, porque algo que sí produce resultados es el miedo público del evento. Cuando ya sale y hay 16 hombres y una mujer y le cae todo el mundo encima de las redes sociales y dicen, ay, ¿cómo no nos dimos cuenta? Pues por supuesto. No, entonces creo que hay un trabajo que se está haciendo, trabajo de hormiga, implica por incorporar más aliados, como se dice, pero creo que es un trabajo que ya se está logrando y los cambios solamente en 2 años. Yo soy un converso al tema porque yo organicé un evento en el cual hubo una proporción de 1 a 3 en favor de hombres. Y una buena amiga, Nani Piz y otras personas me escribieron decir, oye, has organizado un evento. No, pero es que inicialmente había más mujeres y no había expertos y me encontré dando las mismas excusas que ustedes están escuchando. Rápidamente uno hace una reflexión y dice, acá hay un problema, ¿no? Y el problema soy yo, y se puede cambiar y bueno, en esas estamos. Mañana, por favor, los invitamos a seguir con las mesas. Mañana el seminario empieza a las 9 de la mañana con la mesa 2, la experiencia profesional de mujeres en distintas disciplinas de las ciencias sociales. Estarán Erika Buse y Roxana Barrantes, que presentarán un estudio sobre mujeres economistas peruanas. Y Cecilia Ruche, de la Universidad de la República de Uruguay, compartirá su estudio sobre mujeres en las ciencias políticas en la región latinoamericana, U, porque ese tema sí, en ambas carreras el tema es bastante grave y complicado. Hasta mañana y muchas gracias por su atención.